Doctor, ¿me escucha? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, ya vamos a enlazar lo que es Facebook ya para comenzar la conferencia. De acuerdo. Ya estamos conectando a Facebook. Perfecto, ya aparecemos en Facebook. Muy bien, entonces ya se están sumando varios colegas, entonces ya comenzaremos con lo que es la conferencia. Doctor, ¿todo bien? ¿Sí me escucha? ¿Todo en orden? Sí, aquí seguimos. Perfecto. Entonces, ¿qué tal, colegas? Buenas tardes. Los saluda aquí el químico Darío Galaviz. Para los que no me conocen, soy el fundador de la página Lab Químico ODG. Y como ya tenemos programado en esta ocasión, tenemos la conferencia de química clínica, como ustedes votaron, sobre la interpretación básica de la química sanguínea de 6 elementos. Entonces tenemos aquí, vamos a tener como invitado al doctor en ciencias, Víctor Enrique Sarmiento Ortega, quien nos va a compartir un poco de su conocimiento, un poco de su tiempo en este día. Y agradecer también al doctor por parte de la página por su participación aquí con nosotros. Entonces, les cuento la dinámica para los nuevos. El doctor va a dar su charla aquí, un poco de la hora. Y ya si tienen alguna duda o pregunta durante la conferencia, para los que están en Zoom, favor de aquí en el chat de escribirlas. Yo me voy a encargar de recopilar algunas de las preguntas o dudas. Y los que nos ven por Facebook, también comentarlas por ahí. Yo me voy a encargar de recopilar si el doctor nos puede ayudar al finalizar la conferencia respondiendo algunas, ¿no? Ya depende del tiempo, pues contaremos algunas o varias. Entonces, doctor, agradecerle por su participación aquí en la página y le cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por su participación, por estar aquí. Gracias al químico Darío por la invitación, por la confianza de compartirles este tema. Y bueno, pues vamos a empezar. El tema que les voy a compartir, ya lo platicaba con el químico Darío desde el principio, es un tema bastante largo y bastante complicado, ¿no? Parecerá de los más sencillos porque es la química sanguínea, ¿no? Y vamos a ver más adelante que la química sanguínea puede ser tan básica o tan complicada como nosotros querramos, pero es el de rutina, ¿no? Es prácticamente el estudio de rutina que tenemos y que hacemos día a día en el laboratorio. Y les comentaba que entonces parecería que es muy básico, ¿no? Que tal vez todos estamos familiarizados con ellos, que podemos decir, ¿qué le podemos interpretar a una glucosa, ¿no? ¿Qué le podemos interpretar a unos triglicéridos? O etcétera, etcétera, dependiendo de los parámetros. Y en realidad es más complicado de lo que se puede aparentar, ¿no? Le decía al químico Darío al principio que este tema fácilmente está para darse en un módulo o hasta en un diplomado completo, ¿no? Le comentaba, solamente de glucosa les podría hablar fácil 3 o 4 horas, ¿no? De la molécula, de la estructura, de cómo se regula, de la glucólisis, les podría hablar de rutas bioquímicas, rutas hormonales, cómo se regula la glucosa por diferentes hormonas, ¿no? Y después trasladarlo al laboratorio, ¿no? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cuáles son las metodologías? Si una técnica u otra técnica es mejor, más sensible, menos sensible. Y de ahí las modificaciones, ¿no? ¿Qué pasa si una glucosa está normal, está alta, está baja? ¿Se puede interpretar solamente una glucosa por sí sola?
O sea, podríamos abordar este tema tan largo como nosotros querramos, ¿no? Y le comentaba que fácil puedo hablarle 3 horas de cada parámetro, ¿no? Aquí son 6, la química sanguínea de 6 elementos, podría hablarles fácil 20 horas de 6 parámetros. Sin embargo, pues es una plática corta, ¿no? Por eso también le propuse como título esta palabra, ¿no? Interpretación básica de la química sanguínea. Y sí quise denotarlo desde un principio porque es muy básico, ¿no? Realmente verlo en 1 hora, hora y 20, tal vez no va a ser suficiente, ¿no? Y a lo mejor eso es benéfico o no, porque a lo mejor se quedan con ganas de más, ¿no? A lo mejor para expandirlo un poco más de tiempo, pero bueno, espero que con la parte básica que lo abordaremos hoy se cumplan las expectativas. Bueno, vamos a comenzar entonces. Les comentaba hace un rato que esta química sanguínea puede ser tan compleja o tan sencilla como nosotros querramos, ¿no? Actualmente en los laboratorios, chicos grandes, laboratorios de referencia, estatales, nacionales, etcétera, etcétera, les decía, podemos tener químicas sanguíneas que van desde 3 elementos hasta 36 elementos, ¿no? Entonces, ¿de qué depende si es una química sanguínea de pocos elementos o de más elementos? Pues básicamente eso le compete al clínico, ¿no? Eso le compete al médico. Algún profesor en la universidad me comentaba que cuando los médicos solicitan químicas sanguíneas de 36 elementos, de 50 elementos, es porque no tienen mucha idea del diagnóstico del paciente, ¿no? Y que los médicos necesitan que el laboratorio le dé el diagnóstico. Y realmente el laboratorio no se trata de eso, ¿no? Las pruebas de laboratorio no se tratan de eso. No sé si lo sepan, pero pues las pruebas de laboratorio confirman, ¿no? Son resultados, son índices, números, cuantificaciones que confirman el diagnóstico del médico, ¿no? Porque los médicos, en base a la clínica, signos, síntomas, él más o menos tiene que formular el diagnóstico y decir, ¿cómo confirma este diagnóstico? Ah, bueno, con parámetros de laboratorio, ¿no? Y va dirigido. No, sospecho que el paciente tiene anemia, ¿no? Bueno, ¿qué le voy a mandar a hacer? Una biometría hemática, ¿no? No le voy a mandar a hacer un perfil de 36 elementos pensando que ya tiene anemia, ¿no? Entonces les decía, ¿de qué va a depender que sean pocos, muchos elementos? Pues va a depender del clínico, ¿no? Del médico. En realidad, les decía, pueden existir desde perfiles pequeños, cortos, básicos, ampliados, hasta una infinidad. Vean, por ejemplo, aquí les mencionaba de 3 elementos, de 6 elementos, de 36 elementos, ¿no? Básicamente lo que hacemos, y lo más básico nuevamente, pues es una química de 6 elementos, ¿no? Y también siempre comentan, ¿no? Siempre preguntan, ¿qué lleva una química de 6 elementos? Pues va a depender del laboratorio, ¿no? Obviamente un laboratorio respecto a otro pueden variar estos parámetros. Algunos van a evaluar más, algunos van a evaluar menos, ¿no? Me refiero a 6 elementos y calculando algunos, ¿no? Algunos laboratorios, aparte de las 6 determinaciones que hacen, le agregan algunos cálculos. Y eso va a depender pues, de cada laboratorio. Les decía, y en la actualidad, pues obviamente tenemos, vean por ejemplo esto, ¿no? Una química sanguínea de 50 elementos, ¿no? Desde 28, vean, le suben un poquito el precio y se sube hasta 50 elementos. Siempre que veo algo así me pregunto, ¿qué incluyen estos 50 elementos? En la mayoría de estas químicas, estas ofertas que ofrecen los laboratorios, muchos de estos 50 elementos son parámetros, por ejemplo, de una biometría hemática, ¿no? Una biometría hemática sencilla va a tener, no sé, unos 5, 20 parámetros. Entonces, para que se sumen estos 50, así como que le agregamos una biometría hemática y le sumamos los parámetros, ¿no? Va a depender muchísimo del laboratorio. Y les decía el precio, ¿no? En la actualidad ya hay muchísima competencia en donde te ofertan más parámetros por un menor precio, ¿no? Y algo importante es que hay que considerar que la mayoría, por ejemplo, ya cuando son 50 elementos, eh, voy a atreverme a decir que una quinta parte de estos 50 elementos son cálculos, ¿no? No me van a dejar mentir que, por ejemplo, la BLDL. La BLDL es un cálculo. O los índices, los famosos índices heterogénicos, ¿no? Que por ahí hay como 5 índices heterogénicos diferentes, que también son cálculos. Entonces, imagínense, ahí ya llevamos nada más 6 cálculos, que obviamente se lo están cobrando
al paciente en una química de 50 elementos. Entonces va a depender mucho del laboratorio, obviamente porque nos dedicamos a eso nosotros, pero ya en la parte aplicativa, en la parte clínica, pues le corresponde al médico solicitar algo, ¿no? A veces se ofertan los famosos checkouts básicos, ¿no? Una biometría hemática, una química sanguínea de 6 elementos, ¿no? Un examen general de orina, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de la básica, ¿no? Les decía, una química sanguínea básica, de 6 elementos, que incluiría la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, la urea, la creatinina, nitrógeno ureico y la tasa de filtrado glomerular. Por ejemplo, este caso específico que les estoy comentando, vean, ya incluye la tasa de filtrado glomerular. Y lo que les decía hace rato, ¿no? Química sanguínea de 7 elementos. 2 de estos elementos, pues los calculamos, ¿no? Nitrógeno ureico y la tasa de filtrado glomerular. En realidad, estamos cuantificándole al paciente 1, 2, 3, 4, 5 elementos nada más, ¿no? Perdón, 6 elementos, en dependencia de cuántos cálculos quieran agregar. Y entonces vamos a ir hablando uno por uno, ¿no? Vamos a hablar de la glucosa, el colesterol, triglicéridos y así consecuentemente. No me voy a meter mucho en valores de referencia, porque los valores de referencia, en teoría, y lo correcto es que cada laboratorio lo determine, ¿no? Muchos de los laboratorios tomamos los valores de referencia que vienen dados en los insertos de nuestros kits comerciales, ¿no? Hasta abajo tiene ahí la leyenda, los valores de referencia, y siempre tienen ahí la nota bien explícita de que los valores de referencia se tienen que determinar por cada laboratorio. Entonces, si hiciéramos lo correcto, cada laboratorio debería determinar sus valores de referencia, en dependencia a su población, ¿no? Porque eso es bien importante, en dependencia a su tipo de población. Por ejemplo, aquí no está, pero la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina depende de la edad, depende del sexo, depende de la altura, de la altitud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos así van a tener que estar los valores de referencia. Pero hay algunos que, por ejemplo, para la glucosa, hay como un debate, ¿no? Porque podríamos tomar los valores de referencia que dice la norma oficial mexicana o tendríamos que tomar los valores de referencia que dice la Federación Internacional de Diabetes, ¿no? Por ejemplo, estando en México, pues tendríamos que seguir una norma, tendríamos que usar los valores de referencia de la norma oficial mexicana para el control y el manejo de la diabetes. Sin embargo, bueno, lo vamos a comentar un poquito más adelante, ¿no? Y entonces vamos a empezar con la glucosa. Estructuralmente hablando, no les voy a hablar, no los voy a aburrir, ¿no? Porque a lo mejor sería gastarnos un poquito del tiempo que tenemos destinado para hablarles de química orgánica. Pero, pues básicamente es un carbohidrato, ¿no? Compuesto de carbono, oxígeno, hidrógeno, es una exosa, ¿no? Y la glucosa, fisiológicamente, a lo mejor que es la parte importante, no tanto la parte orgánica, es la mayor fuente de energía para todas las células del organismo, ¿no? Principalmente para el cerebro. El cerebro consume mucha concentración de la glucosa. Ya después por ahí va el músculo, por ahí después va el hígado, por ahí va el tejido adiposo, ¿no? Que son amplios consumidores de esta concentración de glucosa. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque, ¿qué nos dicen en el laboratorio? ¿O qué les decimos nosotros a los pacientes cuando van a hacerse una determinación de glucosa? ¿Cuáles son las características para hacer una determinación de glucosa? Pues que la glucosa se mide en ayuno, ¿no? Ya por ahí les tendría que preguntar cuánto es el tiempo de ayuno que le dicen a los pacientes, ¿no? Por ahí también hay un debate, ¿no? Lo que nos dice la norma oficial mexicana en México, lo que nos dicen otras organizaciones, lo que nos dice la OMS, pero pues vamos a dejarlo con que es un ayuno, ¿no? Por eso les digo que es un tema amplio, que lo podríamos ampliar tanto como nosotros querramos. Pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que la glucosa que medimos en el laboratorio es una glucosa en ayuno. Y ahorita vamos a ver de dónde sale la glucosa en ayuno, porque está bien fácil, ¿no? ¿De dónde tomamos a la glucosa? Pues cuando consumimos alimentos. Cada vez que consumimos alimentos, por supuesto, consumimos glucosa y la glucosa se transporta o entra a muchas de las células, vean, el segundo punto, en dependencia de la insulina. Y esto está bien interesante porque entonces cada vez que comemos, cada vez que consumimos glucosa, sube la concentración de insulina y la insulina hace que se tome la glucosa por los diferentes tejidos. Vamos a decirlo que esto es una glucosa postprandial, pero esto no lo evaluamos en ayuno. Tengan en cuenta que la glucosa se evalúa en ayuno.
Todo este mecanismo que hacemos siempre es una glucosa postprandial. O sea, comemos glucosa, se secreta insulina por la célula beta pancreática y la insulina hace que la glucosa entre a las células. ¿Para qué nos sirve o para qué es mayormente utilizada esta determinación de glucosa? Para hacer principalmente el diagnóstico de diabetes. Recordemos que la diabetes se puede clasificar como diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es básicamente por que no hay una buena secreción. De hecho, no hay secreción de insulina por una destrucción autoinmune de la célula beta y por lo tanto se manifiesta una hiperglicemia. Diabetes tipo 1, los islotes de Langerhans terminan muriendo, la célula beta que produce insulina muere y no hay insulina y por lo tanto la glucosa no se puede tomar por los diferentes tejidos. Diabetes tipo 1, ¿no? O diabetes insulinodependiente, porque le tenemos que administrar al paciente insulina. Lo más común, la mayor incidencia de diabetes es la diabetes tipo 2. Esta se manifiesta de la misma forma por hiperglicemia causada por una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que hay insulina, la insulina no puede hacer su función para que los tejidos consuman o tomen glucosa. Y esto es bien interesante nuevamente porque esta insulina funciona a nivel postprandial. No se les olvide, ¿no? Por eso hago énfasis. Cada vez que comemos, la glucosa incrementa en sangre, la insulina incrementa en sangre, y entonces ahí viene a hacer su función la insulina. ¿No? Hay que tener cuidado con esto porque esto es de manera postprandial. Cuando determinamos la glucosa en ayuno, es una glucosa basal. Entonces, vean, esto es lo que les decía. La glucosa, la molécula de glucosa, estimula la célula beta del páncreas, secreta insulina. Esto lo podemos encontrar en sangre. La insulina se une a su receptor y desencadena una serie de vías de señalización en diferentes tejidos. ¿No? Aquí es bien importante mencionar a los tejidos, ¿no? Como hablamos del tejido adiposo, del hígado, del músculo, del propio páncreas, del riñón, etcétera, ¿no? Porque al final de cuentas todos estos van a consumir glucosa. Entonces, vean, la insulina se une a su receptor, lo que promueve es la translocación del transportador de glucosa tipo 4, aquí está la translocación, está en el citoplasma y se va a la membrana. ¿Para qué? Para que la glucosa pueda entrar. Cuando no se da esta seña de la insulina, se conoce como resistencia a la insulina. No se transloca el receptor, el transportador, perdón, la glucosa no puede entrar a las células y por lo tanto la glucosa incrementa en sangre, ¿no? Sería algo más o menos así. Y les decía, hay que tener en cuenta que cada vez que comemos, vean por ejemplo esta gráfica nos muestra, si desayunamos a las 10 de la mañana, comemos a las 3 y cenamos a las 8 de la noche, cada vez que comemos la glucosa incrementa. Vean, tenemos picos postprandiales, ¿no? Estaría bien interesante después a lo mejor hablar sobre la glucosa postprandial o la tolerancia oral a la glucosa, pero estamos hablando de una glucosa basal. Entonces tenemos temporadas de ayuno, ¿no? Otra vez es bien importante porque postprandio, ayuno. El paciente llega en estas zonas de ayuno, aquí, ¿no? Y si va en la mañana, obviamente, por obvias razones, pues llega en un periodo de ayuno de 10, ¿no? Vean, de las 10 a las 25, pues aquí están 14 horas, ¿no? Llega el paciente en esta característica, en un ayuno, en donde la glucosa está no disminuida, ¿no? Está en un nivel normal, aquí, basal. Este nivel de aquí es el nivel basal. Entonces, ¿cómo se comporta la insulina? Vean, la insulina va en rojo. Pues cada vez que comemos, la insulina incrementa. En ayuno, la insulina baja. Nuevamente, hay que prestar atención en esto porque he escuchado por ahí en algunas otras partes que dicen, ¿qué me determina la concentración de glucosa? Y por ahí he escuchado que dicen, la acción indirecta de la insulina. Y realmente no nos está indicando la acción indirecta de la insulina. ¿Por qué? Porque en condiciones de ayuno, la glucosa está basal y la insulina está basal. Aquí, aquí y aquí. ¿Qué significa basal? Normal, ¿no? Lo que se está secretando continuamente. Por eso tenemos una concentración basal de insulina. ¿No? ¿Cuánto? A lo mejor como 10. Si fuera una glucosa postprandial, ahí sí, la insulina está haciendo su efecto.
¿qué nos dice la glucosa postprandial? Pues el efecto de la insulina. ¿Tiene o no tiene efecto la insulina? Porque en el postprandio se secreta insulina. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Es una glucosa basal, porque medimos una glucosa basal. Vean, aquí está, en el ayuno. Y en el ayuno, tanto la glucosa como la insulina deben estar en concentraciones basales. Vean lo que les decía, ¿no? Ok, vean, este es el mecanismo más o menos de lo que ocurre en condiciones postprandiales, ¿no? La glucosa sube, ¿por qué? Porque estamos consumiendo alimentos, vean, aquí están los alimentos, la glucosa sube y la glucosa se va a resguardar al hígado para sintetizar glucógeno, para que se sinteticen triglicéridos, estimula al páncreas para liberar insulina y esta insulina hace pues que se resguarde la glucosa, ¿no? Se liberan por ahí ácidos grasos, etcétera. Vean, ¿qué es lo que pasa entonces en el ayuno? ¿Por qué? Porque, vean, es una diferencia, ¿no? Para la interpretación de la glucosa, siempre nos tiene que quedar presente que el paciente está en ayuno. ¿Qué es lo que ocurre en el ayuno con la glucosa? Pues la glucosa está normal porque no estamos comiendo. Tampoco está baja porque estamos en ayuno y hay métodos que compensan esta concentración de glucosa. ¿Quién? El hígado. Vean, el hígado que cuando comimos almacenó glucógeno, empieza a soltar la glucosa del glucógeno. El glucógeno se empieza a romper y de ahí viene la glucosa. Y por eso siempre la mantenemos estable, ¿no? Ahí en el 80, en el 85, que debería estar normalmente. No hay insulina. O bueno, sí hay, pero la insulina está basal. Le ponemos o normal. Entonces, la glucosa no evalúa la función de la insulina. ¿Por qué? Porque en condiciones de ayuno, pues la insulina está de manera basal o está de manera normal. Entonces, ¿qué pasa en el ayuno? ¿No? Porque nos interesa saber qué es lo que está pasando en el ayuno. Porque en el ayuno la glucosa puede estar baja, puede estar normal o puede estar alta. Y es lo que nos toca enfocarnos. ¿Qué pasa en el ayuno? Bueno, en el ayuno tenemos una fase catabólica del metabolismo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que resguardamos después de haber comido, después del postprandio, se empieza a degradar, se empieza a romper. Por ejemplo, en el ayuno, el páncreas empieza a sintetizar más glucagón. Entonces vean la relación. La insulina está normal, pero el glucagón se incrementó. El glucagón es una hormona también secretada por el páncreas. ¿Qué hace el glucagón? Vean, en hígado, romper el glucógeno. ¿Para qué? Pues ahí te va la glucosa. A la sangre le dice te va la glucosa. Para hacer más glucosa nueva, que se llama gluconeogénesis. O sea, el hígado agarra y dice, ah, no estás consumiendo glucosa, ahí te va la glucosa. El músculo también hace glucogenólisis, también rompe el glucógeno. Entonces, en ayuno, vean, la insulina debería estar normal, o a lo mejor hasta baja, ¿no? Porque en pacientes diabéticos pues, no hay insulina, la insulina está baja. O puede que estemos resistentes a la insulina, pero de todos modos la insulina no debería estar actuando en ayuno. ¿Quién es el que está actuando en ayuno? Pues esta hormona, el glucagón. ¿No? Entonces, ¿a quién va a responder la concentración de glucosa basal? Pues a el glucagón. Entonces, ¿qué nos indicaría principalmente la glucosa en ayuno? Es cómo está actuando el glucagón, cómo se está liberando la glucosa, tanto de hígado como de músculo. Eso es más o menos lo que nos diría. Siempre la relacionamos con la insulina, sí, pero a niveles postprandiales, ¿no? En ayuno tendría que ver un poco más con el glucagón porque la insulina no está actuando, no estaría haciendo su efecto en condiciones catabólicas. Ahora, entonces, ¿por qué lo relacionamos tanto con glucosa e insulina en la diabetes? Porque vean, en la diabetes tipo 2, que sería lo que nos está mostrando el esquema, la glucosa aquí está muchísimo más incrementada. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se denomina resistencia a la insulina. Otra vez, esto es postprandio. ¿Por qué? Porque acabamos de comer. La glucosa incrementa, pero como hay resistencia a la insulina no hace su efecto, el hígado empieza a sintetizar más triglicéridos, hace su acción en diferentes tejidos y por lo tanto se mantiene incrementada la glucosa. Otra vez, en postprandio, en la diabetes, cuando hay resistencia a la insulina. Vean, diabético tipo 2 en ayuno. Diabético tipo 2 en ayuno, la insulina está baja, a pesar de que también hay resistencia a la insulina, pero vean las diferencias. ¿No? Aquí puede estar normal o alta,
y aquí está baja. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos en condiciones de ayuno. A pesar de que es diabético, estamos en condiciones de ayuno donde no se secreta o no se estimula la concentración de la glucosa. Perdón, la secreción de la insulina. Pero para sorpresa, pues la glucosa sigue incrementada. ¿No? Es por eso que se relaciona con la insulina, con la resistencia a la insulina en los diabéticos tipo 2 y en ayuno. ¿No? Porque vean los escenarios. Paciente sano en ayuno. Paciente sano postprandio. Diabético tipo 2 en ayuno, diabético tipo 2 en postprandio. Básicamente un diabético tipo 2 en ayuno es lo mismo que una persona sana en el postprandio. Por eso les decía que es bien complicado, ¿no? Nos vamos a quedar en el ayuno, para no confundirlos más. Y en el ayuno hay que tener en cuenta que no se secreta insulina. Entonces va a depender la concentración de glucosa de diferentes hormonas. Y les mencionaba nada más el glucagon, por ejemplo. Pero hay algunas otras, por ejemplo, el cortisol. El cortisol es gluconeogénico, que quiere decir que el cortisol, me voy a pasar a esta, que el cortisol le va a decir al hígado, sintetiza más glucosa. Aquí está, vean, gluconeogénico. Por eso les decía, el cortisol es gluconeogénico. Y entonces, una persona estresada, una persona con hipercortisolismo, pues va a tener hiperglicemias, no por la insulina, no por la glucosa, no por el glucagón, sino por el cortisol. Entonces, es un poco más complejo de lo que podríamos esperarnos, ¿no? Entonces, este valor de la glucosa pues va a depender, ¿no? Si está incrementada, si está disminuida o si está normal y en dependencia de de la insulina también, por supuesto. Vean, por ejemplo, ¿por qué podríamos tener una hiperglicemia? Bueno, esta hiperglicemia, pues habría que estudiar a la insulina. Siempre he dicho, una glucosa basal, así, solita, la glucosa basal no me sirve de nada. ¿No? De hecho, ya a términos internacionales dicen, la glucosa no me sirve de mucho si no es acompañada de la insulina. Porque vean cómo podemos tener todas estas de combinaciones. Hiperglicemia acompañada de hiperinsulinemia. Está bien sencillo. ¿Qué significa? Hiperglicemia acompañado de hiperinsulinemia. Resistencia a la insulina. Aunque hay mucha insulina, la glucosa está ahí, ¿no? Hipoinsulinemia. ¿Por qué está incrementada la glucosa? Pues porque la insulina está disminuida, no estaría haciendo su efecto, ¿no? O puede tener una normoinsulinemia. Puede haber una normoglicemia acompañada de normoinsulinemia o acompañada de una hiperinsulinemia. Entonces les digo, una glucosa basal, ¿verdad? Por ejemplo, una hipoglucemia. ¿Por qué puede haber hipoglucemia? Por una hiperinsulinemia. Por eso siempre les digo, ¿no? La glucosa solita no me sirve de mucho, ¿no? Siempre la glucosa va acompañada de una insulina. ¿Por qué? Porque estas alternativas que les decía, o estas combinaciones, son un poco engañosas, ¿no? Por ejemplo, tuve el caso de un familiar que siempre se hacía su check-out, ¿no? Su glucosa en ayuno para ver si no era diabético. Y siempre salía normoglicémico. Entonces el médico decía, pues estás bien, ¿no? No pasa nada porque estás normoglicémico. Y se hizo diabético de la noche para la mañana. Pero no es que se haya hecho diabético de la noche para la mañana, es que no cuantificaron la hiperinsulinemia. ¿No? Una hiperinsulinemia sostenida que va a ser el agotamiento pancreático. Entonces, cuando esta insulina está tan elevada para controlar esta glucosa, por eso la glucosa sale en condiciones basales, no es suficiente, el páncreas se agota y viene de ahí la diabetes tipo 2, ¿no? Bueno, entonces les decía, tiene sus deficiencias, ¿no? La glucosa en ayuno tiene muchísimas deficiencias. Y aunque la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, en sus criterios de diagnóstico de diabetes, toma a la concentración de la glucosa en ayuno como criterio de diabetes, vean, es la prueba menos sensible para la evaluación temprana de la diabetes tipo 2. ¿Qué quiere decir? Que, no sé si recuerdan los 3 criterios de diabetes, que la tolerancia oral a la glucosa es muchísimo mejor. Una glucosa postprandial, que es lo que les acabo de comentar, es muchísimo mejor que una glucosa en ayuno. Y por supuesto, una hemoglobina glicada es muchísimo mejor que las dos. Bueno, no que la tolerancia, pero que sí que la glucosa en ayuno. Vean, aquí están algunas de las ventajas y algunas de las desventajas que tiene la glucosa en ayuno. Esta es glucosa en ayuno. Entre sus ventajas
Es que solamente necesitamos una extracción, ¿no? En ayuno, una sola toma de sangre y ya. Es la prueba más utilizada, les decía, la mayoría de nosotros, de los médicos, de los pacientes, sabemos, hay que medirnos la glucosa para ver cómo vamos respecto a la diabetes, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los estudios epidemiológicos se basan en la glucosa en ayuno porque es la más fácil. Las desventajas, se requiere ayuno, ¿no? De al menos 8 a 12 horas. Y lo más importante, es menos sensible que la tolerancia oral a la glucosa. ¿No? Siempre he dicho, es mejor hacerle una tolerancia oral a la glucosa a los pacientes que una sola glucosa en ayuno. ¿Por qué? Porque la insulina en ayuno no debería estar, o está normal, en ayuno no debería moverse la concentración de insulina. Y en el postprandio, durante una tolerancia oral a la glucosa, pues se estimula la secreción de insulina. Y vemos si incrementó, bajó, si a pesar de incrementarse la insulina, la glucosa se encuentra de manera normal, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos hablar también largo y tendido de la tolerancia a la glucosa. Lo vamos a dejar ahí, ¿no? Por ejemplo, les decía, estos valores van a depender de dónde se midan. Por ejemplo, en México, la norma oficial 015, PSCA 2010, vean también la fecha, ¿no? 2010, para la prevención, tratamiento y control de la diabetes, pone estos valores de referencia, como normales de 70 a 100 miligramos por decilitro, prediabetes de 100 a 125 miligramos por decilitro, y diabetes mayor a 125 miligramos por decilitro. Realmente estos valores no se han modificado mucho, ¿no? Por ejemplo, les decía, los criterios de LADA, LADA, si no lo sabían, LADA saca cada año un consenso de precisamente esto, ¿no? Las actualizaciones en el diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes tipo 2. Básicamente son los mismos valores de referencia, ¿no? Entonces tampoco hay tanto problema porque se siguen manteniendo los valores de referencia. Lo que sí es que la diabetes clara, por ejemplo, la ADA, nos dice que si la glucosa basal sale mayor a 125, se tiene que hacer una prueba confirmatoria, una segunda prueba confirmatoria, que sería una carga de tolerancia oral a la glucosa o una hemoglobina glucosilada, ¿no? Esto es importante. También es importante definir que la diabetes no es una enfermedad, ¿no? Sin embargo, la ADA, por ejemplo, la OMS, definen a la prediabetes como una etapa clínica o un cuadro clínico con mayor riesgo a presentar o a desarrollar diabetes, ¿no? Es como una etapa de transición, pero todavía una persona prediabética no se puede decir que está enferma, ¿no? Es como una etapa de transición que tiene mayor porcentaje de riesgo para desarrollar diabetes. Con esto terminamos la glucosa. Les decía que lo estamos viendo así muy poco, porque llevamos uno de 6 parámetros, ¿no? ¿Cuánto llevamos? Híjole, llevamos como 20 minutos. Entonces, vamos con el siguiente. El siguiente sería el colesterol total. El colesterol total es bien importante porque todavía tenemos la idea, los médicos todavía tienen la idea de que el colesterol es malo. No, ya hay que quitarnos la idea de que el colesterol es malo. El colesterol no es malo. El colesterol es esencial para la vida. ¿Por qué? Porque vean, el colesterol está presente en todas, absolutamente todas las células. ¿Para qué sirve el colesterol? ¿O dónde está el colesterol? En todas las membranas celulares. Absolutamente todas las membranas de las células tienen colesterol. ¿Qué hace el colesterol? Hay que recordar nuestras clases de biología celular y biología molecular. Le da rigidez a la membrana. Hay algunas membranas celulares que tienen que ser más duras que otras, más rígidas. Restringen el movimiento. Para eso sirve el colesterol. Imagínense las células si no tienen colesterol. No, pues serían muy flácidas, ¿no? No tendrían esa rigidez que a veces les confiere el colesterol a algunas de las células. Entonces, quítense la idea de que el colesterol es malo, ¿no? El colesterol es vital. ¿Por qué? Porque sirve para las membranas, sirve para producir ciertas hormonas, ¿no? Hay muchísimas hormonas que se sintetizan a partir de precursores como es el colesterol. Entonces, si no tenemos colesterol, no tenemos la molécula para formar hormonas. Si no tenemos diferentes hormonas, ahí vienen de las desregulaciones hormonales, ¿no? El colesterol sirve, por ejemplo, para sintetizar sales biliares, que sirven para emulsificar grasas y absorber grasas, ¿no? El colesterol sirve para sintetizar como precursor de vitamina D. Entonces, el colesterol tiene muchísimas funciones. ¿Qué es lo malo del colesterol?
la concentración, ¿no? Que se pasa de concentración. Pero si todo está de manera adecuada, pues el colesterol no es malo, al contrario. ¿Para qué se usa o para qué mayormente? Así como la glucosa se utiliza como para el diagnóstico de diabetes, el colesterol total se utiliza principalmente para clasificar a las dislipidemias, ¿no? Para saber el riesgo cardiovascular, por ejemplo. ¿No? Les decía, la glucosa entonces la asociamos con diabetes, algunas otras enfermedades. Colesterol total lo asociamos con las dislipemias o las dislipidemias y con los famosos riesgos cardiovasculares, ¿no? Los índices de riesgo cardiovascular, ya sean clínicos o ya sean por laboratorio, ¿no? Los famosos índices de Castelli, en donde agarran el LDL, el colesterol total entre las HDL, colesterol total entre triglicéridos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco de esta fisiología del colesterol. ¿De dónde sale el colesterol? Pues aproximadamente más de 3/4 partes del colesterol del cuerpo vienen de manera exógena. Aquí vean. Vamos a ponerle aquí 75%. El 75% del colesterol viene de la dieta. Se transporta a través de kilomicrones. Los kilomicrones, después de que comemos, el transporte exógeno, llegan al hígado. Y el hígado aquí sintetiza el resto de colesterol. ¿No? Vean, ¿y para qué? Aquí está la síntesis de nuevo, o sea, nuevo colesterol. El hígado lo ocupa para la vitamina D, les decía. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, para los ácidos biliares, ¿no? Y les decía, por ejemplo, hagan de cuenta, aquí en el esquema tenemos tejidos extrahepáticos. Vamos a ponerle que les gusta el testículo, el ovario, ¿no? Que van a sintetizar hormonas a base de colesterol, ¿no? Van a sintetizar hormonas a base de colesterol. ¿Cómo le cómo le llega este colesterol a estos órganos? O sea, el ovario, el testículo, pues a través de las lipoproteínas, ¿no? Vean, el hígado esterifica el colesterol, lo manda a través de VLDL, en el plasma se metaboliza, llega el colesterol a los tejidos extrahepáticos, se utiliza, vean, se reesterifica y se utiliza. Tejidos extrahepáticos también lo pueden sintetizar, como está aquí denotado. Y ya después, pues las HDL hacen el transporte reverso de colesterol. Reverso por su nombre, porque lo regresan al hígado. Y aquí el hígado lo vuelve a reciclar. Vuelve a sintetizar más colesterol, sintetiza ácidos biliares, se reabsorbe al intestino, se excreta por heces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este colesterol se tiene que redistribuir en diferentes tejidos y se redistribuye por diferentes lipoproteínas. La mayor cantidad de colesterol va sobre la LDL. Y esto es bien importante, un poquito más adelante lo vamos a ver. La mayor parte del colesterol va dentro de la LDL. Y también, siempre dicen, la LDL es la mala. La LDL es la lipoproteína mala. Pues no, ¿qué está haciendo la LDL? Pues agarra el colesterol del hígado, lo lleva a donde tiene que hacer su función, ¿no? Para hacer la síntesis hormonal para otros tejidos. ¿Cuál es el problema? Pues cuando la LDL se incrementa, ¿no? Porque empieza a ser alterogénica, aterosclerótica, etcétera, etcétera. El problema aquí es el incremento de la LDL. Ok, vamos a ver, ya que vimos esta parte, como el mecanismo fisiológico de cómo se distribuye el colesterol, y otra vez, de manera muy rápida, ¿no? No estamos hablando de VLDL, LDL, HDL. Pero vean, ¿qué medimos en el suero de un paciente? ¿No? Porque, por ejemplo, cuando le medimos la glucosa al suero, ya se centrifugó el tubo, ya se centrifugó la muestra, ¿qué le medimos cuando le hacemos la determinación de glucosa? Dependiendo del método, ¿no? Si es la glucosa oxidasa, o dependiendo del método, pues agarramos a la glucosa, la oxidamos y la convertimos en quinona y nos da color. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con el colesterol? Pues agarramos el colesterol, dependiendo de diferentes reacciones, formamos quinona. Y la quinona nos da este color característico, que es el colesterol, ¿no? Este ya lo leemos en el espectrofotómetro, etcétera, etcétera.
Pero en la sangre, tengan en cuenta que el colesterol no va libre. ¿Por qué? Porque el colesterol es una molécula insoluble en el agua, ¿no? Porque tiene las características hidrofóbicas, etcétera, etcétera. O sea, el colesterol no puede estar suelto, el colesterol va dentro de una lipoproteína, como se acaba de decir, principalmente en VLDL, LDL. Lo que pasa en el método, hacemos así cuando hacemos la determinación, o el equipo lo hace de manera directa, es que rompe a las lipoproteínas y una vez que están rotas las lipoproteínas, se libera el colesterol y ahora sí, este colesterol libre reacciona con la colesterol esterasa, con la colesterol oxidasa y se forma la quinona y nos da el colesterol. Pero recuerden, tenemos que romper a las lipoproteínas porque el colesterol va dentro de las lipoproteínas. Entonces, ¿qué es el colesterol total? ¿Qué nos dice el colesterol total? Pues su nombre nos lo está diciendo, ¿no? ¿Por qué es total? Porque es la suma del colesterol, vean, que va dentro de la LDL, el colesterol que va dentro de la LDL y el colesterol que va dentro del HDL. Por eso se llama colesterol total, ¿no? Porque es la suma del colesterol de la LDL, de la LDL y del HDL. Vean, aquí están representadas esquemáticamente las lipoproteínas y lo que llevan adentro, ¿no? Vean, triglicéridos, aquí está el colesterol. De este lado, aquí está el colesterol, de este lado aquí está el colesterol. Ok, esto es bien importante también y hay que tomarlo en cuenta porque nos enseñaron, al menos a mí me enseñaron en la licenciatura, que la suma de este colesterol más este colesterol más este colesterol, o sea, la suma de estos tres, de estas tres fracciones, me tendría que dar el colesterol total, ¿no? Seguramente hasta los médicos les han dicho. Aquí, o ustedes lo hacen como para que encajen los resultados. Eso es completamente incorrecto, ¿no? La suma de estos tres jamás me va a dar el colesterol plasmático. Jamás me va a dar el colesterol plasmático. Y si les está dando, ¿no? Les aseguro que lo están haciendo mal o lo están calculando. Es una de dos. Jamás, jamás te da la suma de estos tres, el colesterol plasmático. Ya te le voy a explicar por qué. Vean, por ejemplo, el colesterol total, ¿cómo lo medimos en el laboratorio? Pues por una reacción, ¿no? El reactivo de colesterol total. La HDL, pues también, ¿no? Espectrofotométricamente. La LDL, pues la mitad la determinan, ¿no? Si las determinan, pues qué bueno, son de los pocos laboratorios que la determinan. La mayoría, ¿cómo determina el LDL? ¿No me van a dejar mentir? Pues sí, ¿no? Con un lápiz, por un cálculo. Por último, ¿cómo determinamos el colesterol de la LDL? Pues por un cálculo, y un cálculo mal hecho con una fórmula descontinuada, vieja, que ya no sirve para nada, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y esto siempre me lo he preguntado, ¿cómo es que un cálculo más otro cálculo más una determinación me va a dar igual a una determinación? Esto es completamente incorrecto, está mal. Por eso les digo, si les da la suma, pues están calculando y con cálculos pues todo cuadra. Si alguien determina por un método directo LDL y le suma la VLDL, aunque sea calculada por Friedewald, ¿saben qué? No les va a dar el colesterol total. ¿Por qué? Porque ahí hay errores metodológicos. Les digo, no me va a dar tiempo a hablar muchísimo más de esto, pero por aquí me falta todavía determinar la IDL. Entonces, aquí, por ejemplo, a esta suma de aquí atrás, le faltaría sumar la IDL. ¿Qué creen? Ni el cálculo, ni la determinación directa, si es que lo hacen en el espectrofotómetro, la LDL, este nunca está. Y este forma parte del colesterol total. Entonces, esta suma, esto que dicen que el colesterol total es la suma de LDL, LDL, HDL, eso ya no sirve. ¿Por qué? Les digo, falta la IDL. Nadie mide a la IDL, ningún método, ningún cálculo, etcétera, etcétera. Y menos la lipoproteína. O sea, son dos lipoproteínas que nos estamos saltando, que no estamos cuantificando, y por lo tanto no nos va a dar el cálculo, ¿no? Parecería chiste, ¿no? Parecería meme, pero pues antes creíamos que la suma de estas tres nos daba el colesterol total. Antes, por eso está aquí el abuelito, ¿no? Que antes, hace muchos años, en la actualidad,
Si alguien les dice que la suma de colesterol de estos tres nos va a dar el colesterol total, está un poquito desactualizado, ¿no? Y esto es importante porque, bueno, el colesterol total es el último parámetro en elevarse en una enfermedad metabólica. Cuando una persona encuentra o tiene incrementado el colesterol total, es ya una enfermedad metabólica ya de más tiempo, ¿no? Una dislipidemia secundaria, a menos que se trate de una enfermedad genética, una dislipidemia primaria. Igual tendríamos que hablar largo y tendido de las dislipidemias. ¿Pero a qué se refiere? Si una persona por diabetes tipo 2, que es una dislipidemia secundaria, tiene elevado el colesterol total, pues es que ya pasó mucho tiempo, ¿no? de la progresión de la enfermedad, ya incrementó el colesterol total. Al menos que ser diabético tipo 1, desde el principio tenga elevado el colesterol total. Bueno, entonces eso es una enfermedad genética y eso se denomina dislipidemia primaria. Ahora, la concentración del colesterol total solito, nuevamente, no brinda información útil sin las fracciones de colesterol. Ven todas las deficiencias. La glucosa solita no nos sirve si no va acompañada de la glucosa. El colesterol total no nos sirve si no va acompañado de las fracciones. Vean un ejemplo rapidísimo. El paciente 1, el paciente 2 y el paciente 3. El paciente 1, colesterol total de 180. Paciente 2, 180. Paciente 3, 200. ¿Cómo están los valores de referencia según sus laboratorios? Está dentro de los valores de referencia, ¿no? ¿Qué le decimos? Si solamente le medimos colesterol total al paciente 1, 2 y 3, ¿qué les decimos? Está bien, está bien, está bien, váyase con cuidado, ¿no? Pero vean, BLDL 30, BLDL 30, BLDL un poquito más elevado. Pero vean ahora la diferencia, LDL de 120, LDL de 150 y LDL de 100. Vean la HDL, disminuida en este, normal en este. O sea que este tiene riesgo. ¿Por qué? Porque la LDL está incrementada y la HDL está disminuida. ¿Y qué me está diciendo el colesterol total? Pues que está bien. Entonces, solamente la concentración de colesterol total aislado no me va a servir de mucho, al menos que sea una enfermedad crónica. Vean, y que ya lo encontremos al final de la enfermedad, donde el colesterol total pues ya esté incrementado, ¿no? Vamos a seguir con los triglicéridos. Los triglicéridos igual son lípidos que suministran energía a la célula. Se resguardan en el tejido adiposo. Recuerden, el tejido adiposo tiene esta función de resguardar energía en forma de lípidos. ¿Vean? Suministran energía a la célula. Al igual que el colesterol, van dentro de las lipoproteínas. ¿Por qué? Porque los triglicéridos también son hidrofóbicos, son insolubles en el agua. Su aumento es relativamente inespecífico. ¿Qué quiere decir? Que los triglicéridos se pueden elevar pues por muchísimas cosas. Desde una disfunción hepática, cirrosis, hepatitis, obstrucción biliar. ¿Por qué? Porque en el hígado se sintetizan los triglicéridos. Aparte de los que vienen de la dieta, los triglicéridos aquí se sintetizan de mayor forma o de mayor manera en el hígado, ¿no? O pueden ser por diabetes, ¿no? Puede ser por fármacos. Por ejemplo, los antirretrovirales incrementan los triglicéridos, el cortisol incrementan los triglicéridos. Hablando de los glucocorticoides, por supuesto, incrementan a los triglicéridos. El COVID, solamente por contagiarse y presentar la infección, inflamación por COVID, se incrementan los triglicéridos. Por eso dice que es relativamente inespecífico, ¿no? Se incrementan aquí por cualquier cosa. Vamos a ver más adelante, la principal causa de que se eleven, nuevamente, es la insulina. Ahorita lo vamos a comentar. Vean, esta es una lipoproteína, y aquí adentro de la lipoproteína, pues va el colesterol. Este colesterol que ya les hablé hace rato, va aquí adentro. Vean. Y los triglicéridos también van aquí adentro. ¿Por qué van adentro? Porque son hidrofóbicos, ¿no? Porque aquí afuera está el suero, está agua, es el agua prácticamente, y pues no son solubles aquí. Por eso se necesitan empaquetar en estas lipoproteínas. Vean, esquemáticamente sería más o menos así. Ahora, les decía, el hígado es el que sintetiza los triglicéridos. Hay que tener bien en cuenta esto, ¿no? Porque el hígado, si está funcionando de más, va a sintetizar triglicéridos más. Si deja de funcionar,
se empiezan a incrementar, ¿no? El famoso hígado graso no alcohólico. Ya sería otro punto a tomar en cuenta. Pero vean, por ejemplo, ¿de dónde salen los triglicéridos? ¿O a partir de quién se sintetizan los triglicéridos? A partir de la glucosa. En combinación con la insulina. Vean, la glucosa entra al hígado, este es el hígado, se metaboliza hacia piruvato, ¿no? Hace todo el ciclo de Krebs, hacia glicólisis. Este piruvato se toma una vez que la insulina se une a su receptor, otra vez en triglicéridos postprandiales, ¿no? Porque ¿cuándo se eleva la glucosa? En el postprandio. ¿Cuándo se eleva la insulina? En el postprandio. En el postprandio se elevan los triglicéridos. Porque vean, toma la glucosa el hígado, la convierte en piruvato, por acción de la insulina el piruvato se convierte en ácidos grasos libres, se reesterifican, se sintetizan triglicéridos y el hígado lo saca a circulación en forma de VLD. A circulación, esto es sangre, ¿no? Esto es circulación. No van libres los triglicéridos, van dentro de una lipoproteína. Entonces, vean, la insulina estimula la lipogénesis hepática. O sea, la síntesis de triglicéridos y por tanto la síntesis de VLDL. Aquí. En el postprandio. Sin embargo, en resistencia a la insulina o en ayuno, está bien interesante esto de la resistencia a la insulina, porque tanto en ayuno como en resistencia a la insulina sobreestimula la lipogénesis hepática. O sea, este mecanismo de aquí lo incrementa muchísimo más. Ya sea en ayuno, en postprandio, en resistencia a la insulina. Por lo que la síntesis de triglicéridos y de VLDL se incrementa muchísimo más. O sea, se producen las famosas dislipidemias. Entonces, ¿por qué se elevan los triglicéridos? Fácil, aquí sí es fácil. Porque hay mucha glucosa y porque hay mucha insulina. ¿No? Es así de fácil. Y más, si hay resistencia a la insulina, pues muchísimo más, ¿no? Se incrementan en sangre muchísimo más veces. Y estos se incrementan más por los endógenos, por los que sintetiza el hígado, que por los exógenos, ¿no? Vean entonces, ¿por qué podemos tener una hipertrigliceridemia? ¿No? Que nuevamente, según valores de referencia, pues pueden ir de 150 mayor, ¿no? Bueno, estos triglicéridos se pueden elevar por causas primarias, les decía hace rato. Estas causas primarias son por defectos hereditarios, normalmente por genes que metabolizan. Vean, por ejemplo, aquí. Esta VLDL, les decía, va a diferentes tejidos, ¿no? Otro tejido. Y lo que sobró va de regreso en forma de HDL. Entonces hay enzimas que rompen o degradan esta lipoproteína o la LDL, etcétera, etcétera. Pues cuando hay mutaciones de diversos genes, como sería en este caso, se incrementan los triglicéridos. Aquí. Entonces pueden ser por defectos genéticos, así como el colesterol, y pues son por causas primarias, ¿no? Por causas genéticas. Son las menores, son las pocas. Y en México hay muy pocas. Sí hay, de hecho hay muchos estudios en México que hay dislipidemias primarias, pero son muy pocas, ¿no? Lo más común es que se eleven por causas secundarias. O sea, una secundaria por una patología primaria, ¿no? Ya les decía hace rato, a lo mejor hipotiroidismo, a lo mejor hipercortisolismo, a lo mejor síndrome de Cushing, a lo mejor diabetes, a lo mejor inducida por fármacos, etcétera, etcétera, ¿no? Esas serían. La más común es por la resistencia a insulina que les acabo de comentar. Es un paciente con, imagínense, está bien interesante porque ya vamos concordando un valor con otro. Un paciente con glucosa normal, con triglicéridos altos. ¿Por qué la glucosa está normal? Porque se está convirtiendo en triglicéridos en esta diapositiva. La glucosa está normal porque toda la glucosa se está convirtiendo en triglicéridos o en VLDL, ¿no? Puede haber una glucosa baja con triglicéridos elevados. ¿Por qué? Porque toda esta glucosa pues va para adentro y se convierte en triglicéridos. Aquí, ¿qué es lo que nos falta ver? La insulina. Siempre he dicho, estos tres, glucosa, triglicéridos e insulina, es la triada perfecta para evaluar el metabolismo en todos los pacientes.
Siempre, siempre. Habría que, si queremos saber cómo está el metabolismo de un paciente, hay que evaluar estos tres: glucosa, VLDL e insulina. Ok, se pone bien interesante porque ahora si nos vamos a la parte metodológica, a la parte de lo que hacemos en el laboratorio, los triglicéridos son la suma de los triglicéridos de las fracciones de colesterol. Siempre que explico esta parte se confunden muchísimo. Los triglicéridos no van sueltos tampoco. ¿Por qué? Porque son hidrofóbicos. ¿Dónde van los triglicéridos? Ya lo habíamos visto aquí en la diapositiva, ¿no? En esta diapositiva. Pues aquí, adentro de la VLDL, adentro de la LDL y adentro de los triglicéridos. No hay triglicéridos sueltos. Van dentro de las lipoproteínas. Y entonces, los triglicéridos, como tal, que medimos en sangre, es la suma de los triglicéridos que van dentro de la VLDL, más los triglicéridos que van dentro de la LDL, más los triglicéridos que van dentro de la HDL. No, siempre que les explico esto, a lo mejor hay personas que ya me siguen en algunas pláticas. Esta diapositiva siempre la pongo, ¿no? Y a lo mejor ya me van entendiendo. La primera vez que ven esto, todos se quedan así como, no entiendo, ¿no? ¿A poco así? No sé qué. En realidad pasa esto, ¿no? Como lo que le pasa al colesterol total, ¿no? Por aquí está colesterol total. Y es exactamente lo mismo, ¿no? El colesterol dentro de esta, el colesterol dentro de esta, y el colesterol dentro de esta. Y se llama colesterol total, ¿no? Su nombre lo dice. ¿Por qué total? Porque es la suma de este y de este. Siempre he dicho, los triglicéridos deberían llamarse triglicéridos como los triglicéridos totales. ¿Por qué? Porque es la suma de los triglicéridos que van aquí, de los que van aquí y de los que van aquí. Está bien interesante porque se mide el colesterol VLDL, el colesterol LDL y el colesterol HDL. En la actualidad ya se mide triglicéridos VLDL, triglicéridos LDL y triglicéridos HDL. Bueno, nos quedamos para otra ocasión. Nos quedamos con los triglicéridos plasmáticos, que a mi punto personal de vista deberían llamarse triglicéridos totales. Ahora, ya vimos por qué pueden incrementarse. Hay muchos pacientes que llegan con triglicéridos bajos. No me van a dejar mentir. Triglicéridos de, ¿qué les gusta? 80, triglicéridos de 90. ¿Qué les dicen a un paciente, o qué piensan, o qué pensaría el médico con un paciente con triglicéridos de 80 o de 90? No, pues está súper bien, ¿no? Si el límite es 150 y tienes 80, tienes 90, pues está súper bien. ¿Qué creen? Pues no está súper bien. Seguramente tiene resistencia a la insulina. Lo vamos a explicar ya como para ir terminando los triglicéridos. Vean, esta es la VLDL o la LDL, como ustedes quieran. Un kilomicrón. Actúan de la misma forma. El kilomicrón, para dejar las lipoproteínas en general, para dejar su contenido de triglicéridos a los diferentes tejidos, tienen que actuar sobre una lipoproteína lipasa. Una lipasa que rompe a los triglicéridos que van aquí adentro para que los triglicéridos o los ácidos grasos puedan entrar por aquí, puedan entrar por aquí. Entonces siempre tiene que actuar la lipoproteína lipasa. ¿Qué creen? La lipoproteína lipasa depende de la insulina. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una buena concentración de insulina, pues los triglicéridos pasan a los tejidos. Y en lugar de estar en sangre, aquí los triglicéridos que van aquí, o sea que los medimos en sangre, pues están normales. ¿Por qué? Porque hay una buena acción de la insulina. ¿Dónde están estos triglicéridos? Pues resguardaditos, aquí donde deberían estar. ¿Qué pasa cuando estos triglicéridos empiezan a bajar? Si no están en sangre, ¿dónde creen que estén? La materia no se crea ni se destruye, no se transforma. Solo cambia de lugar aquí, ¿no? Si no están en sangre, pues están incrementados en tejidos. ¿Por qué? Porque seguramente hay una concentración elevada de insulina. Más insulina le dice a la lipoproteína lipasa que se incremente, más lipoproteína lipasa, más triglicéridos hacia aquí. Disminuyen en sangre y se incrementan en tejido. Entonces vean qué está pasando con un paciente con triglicéridos disminuidos. ¿Dónde están esos triglicéridos que deberían estar en sangre? Pues están en tejidos, ¿no? Habría que ir a ver su hígado, habría que ir a ver sus músculos, su tejido adiposo. No sabemos, ¿no? Tendríamos que hacerle un ultrasonido, sí, un ultrasonido principalmente. ¿Cómo sabemos? Pues hay que evaluar a la insulina. Por eso les digo, lo mejor que pueden hacer por un paciente es agregarle a la insulina su química sanguínea de 6 elementos.
¿no? Porque otra vez, glucosa, triglicéridos, insulina, me habla de esta parte metabólica de los pacientes energéticamente, cómo están funcionando estos tejidos, ¿no? Nuevamente, otra vez, o de la acción de la insulina. Vean, esto significa entonces que los triglicéridos séricos podrían estar disminuidos porque se están resguardando en nuestro tejido. ¿Qué significa esto? Resistencia a la insulina. Entonces, triglicéridos bajos, esto anótenlo porque es bien importante. Triglicéridos bajos, hay que sospechar de triglicéridos de insulina, de resistencia a la insulina. Obviamente hay otras razones, ¿no? Por ejemplo, desnutrición. Obviamente si no se están consumiendo, pues los triglicéridos van a estar bajos. Pero además de los triglicéridos, el colesterol también tendría que estar bajo. Bueno, no sé si recuerdan los valores de referencia. Creo que todos tenemos esos valores de referencia, ¿no? Máximo este valor. Pasando este valor ya estás en problemas. Límite alto. Pues hay que poner un límite bajo, ¿no? Porque un límite bajo nos indicaría que hay un problema metabólico. De hecho, por ejemplo, en nutrición, los triglicéridos y precisamente el colesterol bajo, por un límite bajo, me parece que son 80 o 60, algo así, se utilizan como marcadores de desnutrición. Entonces, no solamente hay que tener en cuenta que se eleven estos dos parámetros, sino que se puedan disminuir a expensas de la glucosa o a expensas de la insulina. Hay que tener en cuenta estos parámetros, ¿no? Ok, vamos a la mitad. Vamos con el ácido úrico. El ácido úrico, se forma a partir de la descomposición de los ácidos nucleicos. Esto es bien importante porque hay que recordar los ácidos nucleicos, ¿no? Y siempre pues asociamos esto, ¿no? Asociamos las bases nitrogenadas, los azúcares, ¿no? Los grupos fosfato. Vean, el ácido úrico es el producto final del metabolismo de la purina, de los nucleósidos de purina, o sea, las purinas, aquí están. ¿Quiénes son las purinas? Las bases nitrogenadas, la adenina y la guanina. No, ya hay que recordar dónde están estos, ¿no? Dónde los he visto en algún lugar. Pues básicamente están en el material genético, ¿no? Las bases nitrogenadas, los nucleósidos, nucleótidos, dependiendo, ¿no? Si ya tiene la pentosa, por ejemplo, si ya tiene los grupos fosfatos. Y también son parte, por ejemplo, de esta parte energética. Por ejemplo, de los adenosin monofosfatos, de la adenosina, del GMP, ¿no? De la guanosina monofosfato. Pero esta es la ruta metabólica, ¿no? Les decía, se rompen, ¿no? Es el producto final. El ácido úrico aparece cuando se rompen los productos de guanosina y adenosina. Y aquí está, ¿no? Guanosin monofosfato, adenosin monofosfato, que se convierte en su respectiva guanosina, adenosina. ¿De dónde vienen estos? Del metabolismo, por ejemplo, del AMP cíclico y todo esto, o del material genético, ¿no? Del núcleo de la mayoría de las células, ¿no? O sea, aquí está la guanina, la ionosina, y por diferentes reacciones, ¿no? Un punto crucial en estas reacciones es la xantinoxidasa. Esta es bien importante porque, por ejemplo, seguramente conocemos a alguien que está consumiendo alopuridol porque tiene elevado el ácido úrico en sangre. ¿Qué hace el alopuridol? Inhibe a la xantinoxidasa. La detiene. ¿Por qué es importante la xantinoxidasa? Porque es una de las últimas enzimas que catabolizan la síntesis de ácido úrico. O sea, pasamos de xantina a ácido úrico a través principalmente de la xantinoxidasa. Entonces aquí el alopuridol inhibe a la xantinoxidasa, ¿no? Para disminuir estas concentraciones de ácido úrico. Está bien interesante este mecanismo, ¿no? Pero nuevamente viene de la degradación de los nucleótidos de las purinas, ¿no? Adenosina y la guanosina. Está el mecanismo. Vean, también está interesante porque una de la parte de la excreción de este ácido úrico se da por una vía renal. Vamos de regreso. Les decía, ¿dónde encontramos a las purinas? Estas dos purinas, la adenosina y la guanina. Pues principalmente del DNA, del catabolismo del DNA o del RNA.
Otra, y principalmente, es que vienen de la dieta. Cuando consumimos a las purinas, se absorben a nivel intestinal, ¿no? Se degradan en esta parte metabólica, llegamos a las purinas, a lo que les decía. Entonces pueden venir de la dieta, pueden venir de la degradación del DNA. Aquí es importante aclarar, ¿no? ¿Cuándo habría una degradación del DNA? Pues cuando hay una pérdida celular, ¿no? Cuando la célula se esté rompiendo, se esté reciclando y estamos reciclando el DNA, un daño celular. No hay de otro. Un daño celular nos estaría hablando de que el DNA se libera, el RNA se libera, se cataboliza y generamos las purinas. Y aquí está lo que les decía, ¿no? Las reacciones. La hipoxantina, la xantina oxidasa, que es inhibida por el alfuridol, se convierte en xantina. Y aquí está, el ácido úrico. Este ácido úrico hay que tener en cuenta que se puede excretar, ¿vean? 2/3 partes se pueden excretar por la vía renal. Sin embargo, una buena concentración de esas 2/3 partes por la vía renal se reabsorbe, ¿no? Va de regreso. En dependencia de la función y de la concentración de este ácido úrico, puede filtrarse, puede desecharse, ¿no? Una gran parte se reabsorbe. Hay que tener en cuenta que en plasma se encuentra como urato monosódico. Bueno, este ácido úrico, una tercera parte se vuelve a reabsorber por parte intestinal, ¿no? Bueno, se excreta en forma de uratos y se desecha. O se puede volver a reabsorber, ¿no? Entonces, la principal causa de que incremente este ácido úrico es principalmente por las purinas de la dieta, ¿no? Les decía entonces, este ácido úrico, aquí en plasma, en el suero, se encuentra en un 98% en urato monosódico, ¿no? A pH de 7.4. Entonces, cuando este ácido úrico incrementa, ¿no? Se satura y forma cristales, precipita y se forman cristales. Vean, por ejemplo, cuando se encuentra en urato monosódico en concentraciones normales, vean, estos son los rangos de referencia sugeridos, ¿no? Estos son los rangos de referencia tanto en hombres como mujeres. Cuando este ácido úrico se encuentra en concentraciones normales, es soluble en el plasma. Ya les decía, los uratos monosódicos. Es soluble en líquido sinovial. Es soluble en orina, ¿no? En una solución acuosa. En esta concentración, como urato monosódico a pH de 7.4. Cuando este ácido úrico empieza a incrementar, se sobrepasan estos valores, llegamos a la hiperuricemia, precipita en cristales, y estos cristales, por ejemplo, si está en líquido sinovial, forma la famosa gota. ¿No? Por ejemplo, un paciente con gota tiene una reserva de urato monosódico, vean, de 18,000 a 30,000 miligramos, cuando lo normal eran hasta 6 y hasta 7. Entonces vean, 18,000, 30,000 miligramos. O sea, quiere decir que hay hiperuricemia, que el ácido úrico se está precipitando, se está concentrando, está formando los famosos cristales. Estos famosos cristales que forman la gota y hace que duelan las famosas articulaciones, ¿no? Vean, ¿qué es la famosa gota? Ese es el acúmulo de cristales que precipitaron por el incremento, porque se modifica este pH, porque la concentración del ácido úrico sobrepasa la solubilidad en medio acuoso y se empiezan a incrementar, ¿no? La famosa gota. Ahora, cuando sobrepasa esta parte de la reabsorción renal, pues empieza la famosa hiperuricosuria, ¿no? Cristales de ácido úrico, pero ahora a nivel renal, ¿no? Los famosos cálculos renales. Y en dependencia en la concentración en orina, pues lo podemos ahí estratificar el riesgo, ¿no? El riesgo litogénico en dependencia de la concentración de estos. Pero la desregulación primero se da a nivel de sangre, ¿no? Se tienen que incrementar estos para que exista la hiperuricemia y se empiezan a precipitar. Vean, aquí están, ¿no? Lo que les decía, las famosas gotas, que no son otra cosa que acúmulos de ácido úrico. Este ácido úrico es prooxidante, proinflamatorio,
Ya se imaginarán todo el ambiente necrótico que puede estar ocurriendo allí en las articulaciones. Sin embargo, también está un tanto inespecífico. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar aumentos de ácido úrico en enfermedades renales, ¿no? En insuficiencia renal, ¿no? En alcoholismo, por ejemplo, en envenenamiento por plomo, en algunas leucemias, dietas de hambre. No, está bien claro, ¿no? Dietas de hambre, porque se empieza a degradar el músculo, se empieza a incrementar los productos de degradación del DNA, se incrementan las purinas, se empieza toda esta síntesis del ácido úrico, ¿no? Acidosis metabólica, porque cambia el pH, ¿no? Y esto es que se empiezan a agregar enfermedades del hígado, anemias. La lista es larga, ¿no? La famosa gota hereditaria, donde las enzimas estas están incrementadas, ¿no? La obesidad, hipotiroidismo. La mayor parte, entonces, no sé si se dan cuenta, la mayor parte de estas condicionantes que incrementan el ácido úrico tienen un trasfondo metabólico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son diferentes reacciones metabólicas que van a hacer que se incremente nuevamente este parámetro. Vean, vamos a ver un resumen para concluir en esta parte del ácido úrico. Les decía, la mayor parte del ácido úrico viene de la dieta, ¿no? ¿No? Y por ejemplo, aquí está la degradación del DNA, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, una persona desnutrida donde el músculo se empieza a degradar, el núcleo se empieza a degradar, el DNA, el material genético se degrada, tenemos a los compuestos de purina, ¿no? Llegamos al hígado en los intermediarios. Otra cosa que se me olvidaba decirles es que la mayor parte de este ácido úrico se sintetiza en el hígado. Entonces el hígado está metido en todos lados, ¿no? Porque el hígado sintetiza triglicéridos, el hígado sintetiza colesterol, el hígado sintetiza ácido úrico. Entonces ya nos empieza a llamar la atención que por ahí los valores pueden estar arriba o abajo en enfermedades hepáticas, ¿no? Entonces está bien interesante ir correlacionando la clínica al saber dónde se sintetizan la mayoría de estos productos. Vean, por ejemplo, el café, al tener metilxantinas, provoca intermediarios. La fructosa, en esta parte metabólica que les decía, del ATP, del adenosin trifosfato al adenosin monofosfato, recuerden, aquí está la adenina, cataboliza y va para los intermediarios metabólicos. El alcohol, por supuesto, ¿no? Al incrementar la alcohol deshidrogenasa, se incrementa el acetaldehído, se incrementa, por ejemplo, el metabolismo del piruvato hacia la LDH, hace que se incremente el ácido úrico, ¿no? Por ahí algunos fármacos, por ejemplo, algunos fármacos que inhiben a los transportadores de ácido úrico a nivel renal, entonces disminuye su excreción y tanto la síntesis de más ácido úrico como la disminución de la excreción renal del ácido úrico va a provocar una hiperuricemia. No, les decía en la diapositiva pasada, tenemos 1000 cosas por las cuales se podría incrementar el ácido úrico. No, aquí se relaciona mucho la clínica del paciente, ¿no? Aquí el médico es el que correlaciona todos estos parámetros, pero la mayor parte de los condicionantes para el incremento de ácido úrico vienen del metabolismo, ¿no? Del metabolismo intermediario, principalmente de la dieta. Es por eso que a personas con ácido úrico pues les prohíben el alcohol, comer mucha carne, carne roja principalmente, el café, por supuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos con los últimos dos parámetros, que sería la urea y que sería la creatinina. Vamos a hablar de la urea. La urea está mal vista como un marcador de daño renal y realmente es el peor marcador de daño renal que podemos ver. Todavía la creatinina, aunque es un mal marcador de daño renal, todavía como que correlaciona ahí con la tasa de filtrado glomerular, pero la urea es el peor marcador de daño renal. Se va a elevar, otra lo vamos a ver, se va a elevar la urea ya hasta cuando hay un daño renal avanzado. Pero cuando hay un daño renal avanzado, pues ya cualquier parámetro nos va a indicar que hay un fallo renal. Entonces, vean, la urea es el principal compuesto nitrogenado no proteico del plasma, ¿no? Y representa aproximadamente 45% del total de estos productos. ¿Qué quiere decir? Que tiene un chorro de nitrógeno.
O sea, un compuesto que no es una proteína, un aminoácido, ahí está la urea. Que le sigue es la urea, ¿no? Porque tiene un chorro de nitrógeno. Por eso dice, es el principal compuesto nitrogenado no proteico del plasma. Les decía hace un momento, la urea fue uno de los primeros indicadores para medir la función renal. Hasta el punto de denominar la uremia a la insuficiencia renal. O sea, hasta todavía hace muchos años, un paciente que tiene incrementada la urea decía que tiene insuficiencia renal, ¿no? Hasta todavía hace muchos años. En la actualidad, pues se sabe, y les decía al principio, ¿no? La urea es el peor marcador de daño renal que pueden evaluar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de su eliminación es a través de la excreción renal. Entonces, cuando el riñón deja de filtrar, deja de funcionar, pues la urea se empieza a acumular en sangre, se empieza a incrementar. Nuevamente, cuando se pierde la función renal, se deja de excretar urea, no pasa a orina, esto conlleva que la urea se incremente en sangre y nos conlleve a la uremia, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en la enfermedad renal, pero una enfermedad renal muy tardía. Al final de la enfermedad renal es cuando la urea se empieza a incrementar. Y esta aseveración, pues, es realmente cierta, ¿no? O sea, sí se elimina a través del riñón, y cuando el riñón deja de funcionar, pues se incrementa en sangre. Pero puede haber un riñón totalmente funcional, o sea, que esté excretando de manera normal con uremias establecidas en sangre, que no van a depender nuevamente de la función renal. Entonces, eso de que la urea es un marcador de daño renal, pues está en dudas. No al principio. Vamos a dejarlo así. No es un marcador de daño renal temprano. Es un marcador de daño renal muy tardío, vamos a decirlo así, ¿no? Hablando un poco de la función de esta urea, perdón, de la formación, vean nuevamente dónde se sintetiza. En el hígado, otra vez el hígado, ¿no? Glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico y urea. Todos se sintetizan en el hígado. Está bien interesante, ¿no? Porque si todos se sintetizan en el hígado, nos estaría hablando un poco de su función, ¿no? Porque todos están sintetizando en el hígado. Si el hígado deja de hacer su función, estarían alterando unos cuantos de estos, ¿no? Nada más se los dejo ahí de tarea. Sería interesante platicar un poco después sobre la función del hígado, la función hepática, a través de otros marcadores que de los clásicos, que de las transaminasas, ¿no? Pero lo podemos platicar en otra ocasión. Bueno, por ejemplo, ven, los aminoácidos excedentes se catabolizan para obtener energía. O sea, ¿cuáles excedentes? Una vez que consumimos proteínas y se ingieren, se da esta degradación, ¿no? Se pueden utilizar para diferentes cosas, ¿no? El intestino los puede absorber para sintetizar nuevas proteínas, pueden pasar a sangre para construir más masa muscular, etcétera, etcétera. La función que tengan las proteínas. En este catabolismo, por eso dice, los aminoácidos excedentes de las proteínas se van a catabolizar para obtener energía. En este catabolismo, que sería el de aquí abajo, existen dos reacciones importantes, la desaminación y la oxidación. No sé si recuerdan la estructura del aminoácido. ¿Por qué se llama aminoácido? Tenemos el carbono alfa o el carbono numérico. De un lado tenemos un grupo amino, del otro lado tenemos un grupo carboxilo. Entonces, cuando hablamos de desaminación de un aminoácido, es que le quitamos el grupo amino. Y aquí se queda libre el grupo amino. Después se dan diferentes reacciones, ¿no? Hacemos la descarboxilación y se va el grupo carboxilo en forma de CO2, perdón, se desprende agua y energía. Ahora, con esta desaminación, con este NH3, se va a dar la formación de la urea. Entonces, ¿qué es la urea? La urea es el producto final del catabolismo proteico. Vean, empezamos con proteínas, convirtieron en aminoácidos, las desaminamos por el catabolismo proteico. ¿Y qué hacemos con estas estructuras? Pues sintetizamos más proteínas. Con esta cadena carbonada pues, podemos sintetizar glucosa, ¿no? Si es que son aminoácidos gluconeogénicos, etcétera, etcétera. O sea, reciclamos estos aminoácidos. Pero todas estas reacciones bioquímicas, el NH3 es utilizado para sintetizar urea. Entonces, la urea
es un marcador de catabolismo proteico. La urea no es un marcador de daño renal. La urea es un marcador de catabolismo proteico. O sea, cuando una persona está consumiendo mucha carne, se eleva la urea. Cuando una persona está degradando su propio músculo o sus propias proteínas o sus propios aminoácidos, se incrementa la urea. Nuevamente, esto hay que dejarlo claro. La urea es el producto final del catabolismo proteico. Me voy a saltar esta reacción, ¿no? Esta básicamente es la reacción de la síntesis de la urea. Vean, por ejemplo, el ciclo de la urea, precisamente se conoce así, el ciclo de la urea. La primera parte del ciclo de la urea se da a nivel mitocondrial y la siguiente o la otra mitad del ciclo de la urea se da a nivel citoplasmático. Donde vean, más o menos ya les había explicado, catabolismo proteico, el NH3 se separa de estos aminoácidos, entra el carbamoil fosfato, se sintetiza citrulina, argininosuccinato, arginina, y en el último paso de este ciclo de la urea, vean, desde arginina a ornitina, aquí es donde se libera la urea. Y es un ciclo, porque vean, la ornitina vuelve a entrar a la mitocondria para sintetizar más citrulina a partir del carbamoil fosfato, ¿no? Que se formó del NH3 que venía del catabolismo proteico. Como su nombre lo dice, es un ciclo. O sea, continuamente se está formando urea. De hecho, todos, ¿no? Por eso tenemos parámetros basales de todos los parámetros de la química sanguínea, ¿no? Es constantemente estamos sintetizando urea, ¿no? Que se va a excretar a nivel renal, principalmente, como les comentaba, y pues se va excretando. Se va excretando, pero se va sintetizando nueva, se va excretando, se va sintetizando nueva. Entonces, cuando la parte renal es completamente funcional, el problema es que se incrementó la síntesis. Y la síntesis viene del catabolismo proteico. No, aquí está la parte que les decía, ¿no? Viene la urea hepática, porque se sintetiza en el hígado, pasa a circulación, la urea en circulación, el 90% se excreta a nivel renal. No, y si todo está funcionando de manera adecuada, pues el riñón está filtrando y se excreta urea a nivel renal. El 10% restante se reabsorbe a nivel intestinal. A nivel intestinal, la ureasa de las bacterias rompe a la urea, vuelve a sintetizar más NH3 y vuelve a entrar al ciclo de la urea. Se sintetiza más urea, urea en circulación. Entonces, si está funcionando al 100% el riñón, pues esta urea se mantiene en concentraciones constantes. Si el riñón está funcionando de manera adecuada, pero la urea se está sintetizando más aquí arriba por el catabolismo proteico, pues se incrementa aquí. Si el riñón empieza a perder su función renal, pues aquí ya no se desecha, no se excreta y la urea pues obviamente empieza a incrementar más en sangre. Pero esto es en etapas tardías. Cuando la urea se encuentra incrementada en sangre por problemas renales, es porque ya hay un daño renal considerable. Vean, por ejemplo, por ahí dice la literatura, bien interesante porque lo he leído en 2 que 3 bibliografías diferentes, es que vean, los valores normales de la urea, ya va a depender nuevamente de los laboratorios, etcétera, etcétera, va de 20 a 40. Vamos a dejarlo así, cerrado, de 20 a 40. Entonces, cuando dicen que la urea es un marcador de daño renal, es cuando llega hasta 200. ¿Por qué? Porque una persona con 200 miligramos por decilitro de urea ya necesita diálisis. Ya la enfermedad renal ya es muy crónica, ¿no? Ya progresó con el tiempo. Sin embargo, imagínense unos valores si el valor más alto es 40, imagínense un valor de 55. ¿Qué significa un valor de 55 miligramos por decilitro de urea? ¿Daño renal? Pues no, ¿no? O sea, habría que correlacionarlo con otros datos, con creatinina, la tasa del filtrado u otros marcadores renales mejores. Pero una concentración de 55, pues me estaría hablando a lo mejor de que está consumiendo mucha carne. A lo mejor si ya me voy al 80, 90, 100, pues de que hay un hipercatabolismo proteico. ¿No? Tal vez está perdiendo masa muscular, está adelgazando, el músculo se está rompiendo y estoy sintetizando más urea en sangre de la que el riñón puede excretar. Entonces, esto es un valor como de referencia, ¿no? Que nos diga algo cercano a 200, que ya tiene una falla renal, pero hasta allá, ¿no?
¿Por qué se puede incrementar esta urea? No, ya les decía, puede haber causas prerrenales. Nos guiamos por el riñón porque es el que la excreta, ¿no? O sea, ¿qué dice prerrenal? Antes de que llegue al riñón. Por ejemplo, el hígado. ¿No? Que el hígado esté sintetizando más urea, por supuesto. Que haya más rompimiento del músculo, ¿no? Que haya menos síntesis proteica, ¿no? Y esto puede ocurrir en fiebre, una cirugía, un coma diabético, muchísimas cosas, ¿no? Pueden haber causas renales, lo que les decía, que el riñón deje de estar haciendo su función, ya no le esté excretando y se acumula en sangre. Por ejemplo, en una nefritis crónica, riñón poliquístico, necrosis tubular, glomerulonefritis aguda o una porrenal, ¿no? Después del riñón, o sea, en las vías bajas del sistema urinario. Por ejemplo, un cálculo, un tumor, etcétera, etcétera, ¿no? Vean, por ejemplo, ¿dónde puede estar alta? Un ingreso elevado de proteínas, sangrado, catabolismo, lo que les decía, principalmente catabolismo, un descenso, ¿dónde podría estar baja la urea? Les decía, y hay que tener en cuenta, ¿no? Porque casi siempre nos casamos con ver valores elevados. Si está más allá del valor, ya tiene diabetes. Si está más allá, tiene dislipidemia. Si está más allá, tiene hipertrigliceridemia. Si ya tiene hiperuritemia, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando bajan las concentraciones? Y eso hay que tenerlo también bien presente, ¿no? Por ejemplo, desnutrición, ¿no? Una baja dieta en proteínas. Si se está sintetizando en el hígado y la urea no se está sintetizando, baja la urea, pues nos está diciendo que hay una enfermedad hepática, ¿no? Porque el hígado nuevamente las está sintetizando. Alcoholismo, anabólicos, tuburia, etcétera, etcétera. ¿No? Esta diapositiva la hice hace algunos años, en donde teniendo un chorro, tenemos uno, aquí tenemos otro, los grandes, los más malos, de marcadores de daño renal, pues el laboratorio siempre se fija en los clásicos, ¿no? En los inofensivos hasta cierto punto, que sería la urea y la creatinina, que son malos marcadores de daño renal. Bueno, del nitrógeno de la urea no voy a hablar mucho. Simplemente es un cálculo que nos indicaría más o menos cuánto nitrógeno hay en esta urea que viene de la sangre. Y pues la relación entre urea, el famoso boom, el famoso nitrógeno ureico, es aproximadamente 2:1, de 60 a 28. Por eso el boom se calcula de esta forma, ¿no? La urea entre 2.1, simplemente por la relación del nitrógeno que hay entre una molécula y la otra, ¿no? Básicamente. Lo que más se utiliza, por ejemplo, de este boom es el boom a nivel de orina, ¿no? Porque estamos acostumbrados, es una química sanguínea, ¿no? Por supuesto. Y de hecho, siempre lo he dicho, el boom no nos dice otra cosa más que la urea, ¿no? O sea, van de la mano. O sea, sube el boom, sube la urea, o al revés, ¿no? Sube la urea, sube el boom, baja la urea, baja el boom. No nos dice como que mayor información. Este boom, plasmático, ¿no? En la sangre. Sin embargo, el más utilizado a términos prácticos, si es que quieren utilizar el boom en alguna forma, es el nitrógeno ureico a nivel de orina, ¿no? Porque muchos nutriólogos, muchos clínicos en pacientes críticos utilizan este marcador de nitrógeno ureico en orina como un marcador total, un marcador de recambio total de proteínas en el organismo. O sea, hace una relación ahí entre el nitrógeno de sangre y el nitrógeno urinario. Entonces, vean, por ejemplo, nos está diciendo que hay un catabolismo proteico normal, elevado, leve, moderado, grave, en dependencia cuántos gramos de este nitrógeno ureico en orina de 24 horas. ¿No? Les decía, a lo mejor en sangre no nos da más información de la información que nos está dando la urea, pero aquí como que la parte importante es este marcador, ¿no? De recambio total de proteínas en el organismo. Se utilizan mucho los nutriólogos, los médicos internos, en pacientes críticos principalmente, ¿no? ¿Cuánto boom hay en orina de 24 horas? Hablando de este catabolismo, ¿no? El catabolismo proteico, va desde normal hasta grave, y ahí están los valores de referencia. Vean, ¿por qué se puede incrementar? ¿No? El famoso boom acompañado de la urea, por un alto aporte proteico, por estados catabólicos, ya lo mencionaba, ¿no? Sustrato disminuido, desnutrición, que no esté comiendo, la enfermedad renal,
perdón, la enfermedad hepática que les comentaba hace rato, ¿no? Y ya por último, vamos a terminar con la creatinina. Yo creo que esta creatinina es de los que tienen más bemoles. De esta creatinina, cuando hablaba con el químico Darío, le decía, es que está bien complicado hablar de una química sanguínea en tan poco tiempo, porque la información es bastantísima. Solamente de creatinina, no sé, les puedo hablar a lo mejor 2, 3 horas solamente de creatinina, ¿no? Y les voy a hablar de creatinina a lo mucho en 10 minutos. Entonces, imagínense toda la información que de alguna forma nos estamos perdiendo, ¿no? Pero espero que con esta información se queden, aquí en México les decimos la frase así como que se queden picados, ¿no? Que se queden con esta idea de que queremos más, de que se pongan a leer, de que se pongan a discutir, que pongan a evaluar todos sus parámetros. Que les digo, esta creatinina es como que la más controversial. ¿Por qué? Porque si bien también lo ocupamos como un marcador de daño renal, es mejor que la urea, pero hay muchísimo mejores que la creatinina, ¿no? Bueno, es un ácido orgánico nitrogenado, producto final del catabolismo del fosfato de creatina. Y hay que recordar de dónde viene este fosfato de creatina. Vean, la creatina es una proteína muscular, principalmente, están en algunos otros tejidos, pero se encuentra en el músculo. Esta creatina se asocia con el ATP gracias a la creatincinasa, a la famosa CK, ¿no? A esta CK, o la CK total, o la CK-MB, o todas estas CK que volvemos en el laboratorio, pues es esta. No, pero aquí nos vamos a centrar en la creatinina. Esta enzima hace la unión de la creatinina con el ATP, se forma la fosfocreatina, que es un producto altamente energético para proporcionar energía. Un producto altamente energético que nos sirve para proporcionar energía. Aquí está este grupo fosfato que es altamente energético. Una vez que se degrada, se convierte en creatinina. Entonces es un producto de la degradación del fosfato de creatina. ¿Qué es el fosfato de creatina? Una molécula altamente energética. Vamos a ver un poquito de su metabolismo. Vean, esta creatina aquí se sintetiza a partir de algunos otros aminoácidos. Arginina, glicina. Voy a ir un poquito más rápido, ¿no? Para ya no gastar un poco más de tiempo. Aquí está la creatinina. No, perdón, la creatina. Aquí está la fosfocreatina. Aquí la seca. La creatincinasa, perdón. Nos forma la creatinina fosfato. Se recicla hacia creatinina. Y vean nuevamente, ¿dónde se sintetiza la creatina? Nuevamente en el hígado. ¿Qué quiere decir? Que todos los parámetros de la química sanguínea se sintetizan en el hígado y nos podrían estar hablando de una función hepática. Órale, ¿no? Está bien interesante. Porque todos se sintetizan ahí. La glucosa no se sintetiza, bueno, de hecho también se sintetiza en el hígado, ¿no? Por la ruptura del glucógeno. Está bien interesante el hígado, ¿no? El hígado sintetiza todos estos que acabamos de ver. Entonces aquí está la creatinina. La creatinina se forma en el músculo, ¿no? Por la ruptura de esta fosfocreatina, creatina, fosfocreatina, aquí está. La creatina hacia fosfocreatina, creatina, fosfocreatina, y así va. Es un ciclo. Bueno, esta fosfocreatina, al romperse, libera ATP, libera un producto altamente energético. La creatina se desecha a través de la parte renal. Bueno, pasa a circulación, y en este paso de la circulación, pues obviamente lo encontramos en la sangre. Este metabolito, perdón, lo encontramos en la sangre. Se excreta a nivel renal y pasa hacia la orina. Pasa exactamente lo mismo que con la urea. No, si hay una buena función renal, esta creatinina, perdón, pasa a orina y se mantiene normal en sangre. Si hay una baja función renal, no pasa a riñón y se empieza a incrementar en sangre. Y está bien interesante esto, ¿no? Porque les decía, ¿dónde se sintetiza esta creatina? En el músculo. Creatinina, perdón. La creatina sí se sintetiza en el hígado. La creatinina se sintetiza en el músculo para proporcionarnos energía, etcétera, etcétera. Simplemente con esto, ¿en qué condiciones la creatinina estaría incrementada? Independientemente del riñón.
Pues fácil, en una hipertrofia muscular. Cuando el músculo está creciendo o cuando el músculo está siendo muy activo, va a necesitar más energía, va a necesitar más fosfocreatina. Y esta fosfocreatina se va a catabolizar a creatinina. Por ahí está que los famosos deportistas, ¿no? Los fisicoculturistas, utilizan a la creatina, suplementos de creatina para tener más energía. Más o menos por ahí está el mecanismo. Entonces, si el riñón tiene una función normal, el incremento de creatinina es por la activación de esta vía. O sea, nos indicaría que hay una parte muscular elevada, ¿no? Del incremento de esta masa muscular. Vean, por ejemplo, esta gráfica está bien interesante, porque les decía, no es lo mismo, por ejemplo, un índice de masa corporal de 36 de esta persona que un índice de masa corporal de 41 de esta persona. Obviamente, el índice de masa corporal de 41 de esta persona es principalmente por masa muscular. Y les decía, ¿qué consumen estas personas para incrementar la masa muscular? Pues creatina, para hacer este efecto. Porque para hacer hipertrofia muscular necesitamos mucha energía y necesitamos a la creatina fosfato y a la creatinina, ¿no? La formación de la creatinina. Entonces vean, por ejemplo, con una tasa de filtrado glomerular normal o una función normal del riñón, en dependencia del índice de masa corporal, vean, de 45, de 50, de 60, de 70 o mayor a 70, se incrementa la creatinina sérica. ¿Qué quiere decir? Que personas que tengan un índice de masa corporal más alto van a tener niveles más elevados de creatinina con una tasa de filtrado glomerular o con una tasa de función renal normal. ¿No? Entonces, de primera instancia, ¿cuándo se eleva la creatinina? Cuando la masa muscular se incrementa. ¿Por qué? Porque ahí se forma, la creatinina se forma a partir del músculo en esta reacción de la creaticinasa, ¿no? De la fosfocreatina. Entonces, otra vez, de primera instancia, ¿cuándo se eleva la creatina? En dependencia, la creatinina, perdón, en dependencia de la masa muscular, del índice de masa muscular, con una función normal. ¿No? Ya les decía, la creatinina principalmente se deriva del músculo esquelético, eh, también se encuentra en la proteína de la dieta, ¿no? Principalmente en carne de res. ¿Qué más? Ok, yo creo que nada más. Entonces, les decía, por ejemplo, esta creatinina pues tiene que ser excretada a nivel renal. Y esta creatinina es utilizada o se empezó a utilizar hace muchísimos años como un marcador de daño renal, ¿no? Ya me voy a ir un poquito más fluido ya para terminar. ¿Por qué? Porque para que sea un marcador de función renal, se dice que esta molécula no debe de ser absorbida ni excretada por la parte renal. Y antes se creía que la creatinina se excretaba libremente, o sea, que no se absorbía, que no se secretaba. Sin embargo, tenemos diferentes mecanismos, por ejemplo, vienen un poco más adelante. Aquí está, déjenme ver, no. Bueno, hay mecanismos que nos están diciendo que la creatinina no es un buen marcador de daño renal porque esta se filtra y se reabsorbe. Los túbulos contorneados hay transportadores de creatinina que la vuelven a reabsorber y eso no debería de ocurrir. Por ejemplo, no sé si sepan, para la tasa de filtrado glomerular se tiene que hacer con inulina. ¿No? Se les inyecta inulina a los pacientes y se mide en sangre y se mide en orina. ¿Por qué? Porque es inerte. La inulina no le pasa nada a través de todo el sistema del filtrado, de la reabsorción y de los túbulos contorneados. Pero la creatinina se modifica tanto en el filtrado como que en la reabsorción y en la excreción. Entonces no es un buen marcador. Sin embargo, pues se utiliza, ¿no? Porque si la tasa de filtrado glomerular disminuye, lo que decía hace rato, disminuye en orina y aumenta en sangre, ¿no? Evaluando de manera indirecta la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, este no es un indicador sensible de la enfermedad renal, chequen esto, temprana. Ni la urea ni este marcador son tempranos. Son marcadores
muy tardíos, cuando la tasa de filtrado glomerular empieza a disminuir, ¿no? Cuando ya está como por los 50. ¿No? Recuerden, la tasa de filtrado glomerular tiene que ser mayor a 60. Cuando empieza a disminuir, estos marcadores, tanto la urea como la creatinina, empiezan a aumentar, pero de manera tardía. Entonces, no es un buen marcador de daño renal por eso, porque no es inerte a los cambios de secreción, absorción y excreción, y aparte porque se puede elevar por otros factores, ¿no? Por ejemplo, la edad disminuye la creatinina sérica. En las mujeres está disminuida la creatinina sérica, ¿no? Por ejemplo, en la raza, en algunas razas se incrementa, en algunas se disminuye. En los hábitos del cuerpo, ¿no? Si se incrementa la masa muscular, pues se incrementa. Si hay una amputación, disminuye. Por ejemplo, en la malnutrición, en la inflamación, en el cáncer, pacientes hospitalizados, disminuye. Pues hay muchísimos condicionantes que incrementan o disminuyen a la creatinina independientemente del daño renal. Ya les decía, es un marcador muy viejo, desde 1926. Lo asociaron con la tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque tiene una buena correlación, ¿no? No es el mejor, pero sí tiene una buena correlación a eventos tardíos. Vean, aquí está la tasa de filtrado glomerular, 60. Aquí está igual. En mujeres, en hombres. Abajo tenemos la tasa de filtrado glomerular, arriba tenemos la concentración de creatinina. Se puede observar, perdón, conforme disminuye la concentración de creatinina sérica, la tasa de filtrado glomerular va incrementando. O viceversa, ¿no? Cuando la tasa de filtrado glomerular disminuye, la concentración de creatinina empieza a incrementar. Pero les decía que es muy tardío, porque vean la tasa de filtrado glomerular de 60, aquí está. ¿No? Ya tendríamos, ¿cuánto? 1.5, ¿no? Aquí 1.5 miligramos por decilitro. El valor de referencia, si no mal recuerdo, es como 1.2, 1.3, ¿no? O 1, me parece, para mujeres, dependiendo de sus valores de referencia. Entonces, es un marcador tardío. Pasa lo mismo aquí con las mujeres. Vean, en una tasa de filtrado glomerular de 60, ya está como por el 1.5. De 50, ya está cercano al 2. Nuevamente es un marcador, aunque correlacione bien, aquí están las gráficas, aunque correlacione bien con la tasa de filtrado glomerular, es un marcador tardío. Vean, aquí está la concentración de creatinina, menor a 1.3, en valores de referencia. El filtrado glomerular está funcionando más del 50%. ¿No? Por ejemplo, lo que les decía hace rato, de 2.5 o hasta el 2.5, que es como de los valores donde se empieza a incrementar la creatinina, la función disminuye hasta en un 50%. Ya mayor a 10 de creatinina en sangre nos indicaría que la función renal es menor a 10%. Entonces les decía, es un buen marcador tardío, pero no temprano. Y bueno, creo que por mi parte sería todo. Les dije que iba a ser muy rápido, que iba a ser muy básico, y aún así siento que nos adentramos un poquito en algunos puntos, en algunos otros todavía nos quedaron algunas dudas, pero por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención y me parece que seguimos con la ronda de preguntas. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes, está mi número, perdón, mi correo de contacto. Con muchísimo gusto puedo ayudarles en lo que ustedes quieran. Nuevamente, gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, por tan excelente ponencia. Y sí, la verdad, como ya he comentado, sí son complejos los temas y creo que demasiado largos como para dar en tan poco tiempo. Espero en un futuro, si usted lo permite, pues darlos así por separado, como usted lo comenta, glucosa, urea, creatinina. Ya en un futuro nos ponemos de acuerdo si usted quiere también, ¿no? Y también como comentó, hay varias preguntas de hecho también, si tiene el tiempo de contestar algunas. Claro que sí, tenemos unos 20 minutos más o menos para preguntas, entonces Perfecto. estoy a sus órdenes. Perfecto. Bueno, la primera pregunta que me hacen aquí es, ¿cuál es el término correcto? ¿Sería término suero quiloso o suero lipémico? Con Los esta dos términos, controversia, ¿no? sí, los dos términos son adecuados, de hecho.
porque el término quiloso se le ha atribuido a los kilomicrones. De hecho, por eso es quiloso, por los kilomicrones. Y realmente está en lo cierto, los kilomicrones, que tienen muchos triglicéridos, son lo que les da el aspecto turbio a los sueros. Entonces, las dos formas están aceptadas, las dos formas tienen su fundamento, y más específicamente el quiloso tendría que ver por los kilomicrones. Y se sabe que los triglicéridos que van dentro de los kilomicrones son los principales responsables de presentar el suero turbio, el suero lipémico. Muy, muy bien. También preguntan mucho, en su opinión, ¿cuál sería un check-up o una química sanguínea ideal? ¿Qué parámetros debe incluir, no? Sí, claro, lo mencionaba al principio, ¿no? Es muy difícil, es súper compleja esta pregunta porque va en dependencia de qué quiero saber, ¿no? ¿Qué me interesa saber? ¿No? A lo mejor, por ejemplo, les decía hace rato, el médico es el que tiene que orientar el diagnóstico y mandar a determinadas pruebas. A lo mejor sí es como lo comenta, un check-up básico, uno de rutina, pues a lo mejor estas seis que les propongo, de una química sanguínea básica, ¿no? Estos seis parámetros, y ya les decía hace rato, por la parte metabólica, con una insulina, ¿no? Si es que queremos ver la parte de diabetes, o dislipidemia, o hipertrigliceridemia, estos seis acompañados de insulina. Creo que sería como que lo básico. Perfecto. También preguntan, en los pacientes que les indican la cura de tolerancia a la glucosa, en la glucosa de 2 horas, ¿qué pasa cuando es menor a la basal? A ver, otra vez, ¿me puede repetir la Sí. pregunta? ¿Qué pasa con los pacientes que se indica la cura de tolerancia a la glucosa y su glucosa de dos Ok. horas después es menor a la basal? Sí, está bien interesante. Significa que está absorbiendo más glucosa de la que debería. Ok. O sea, eso significa que tiene, en pocas palabras, significa que tiene mucha insulina. O que el organismo secretó insulina así, por arriba, 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 y Ujú. que bajó demasiado la glucosa que debería bajar. Le puedo asegurar que tendría resistencia a la insulina. Perfecto. Ahorita que tocó los temas de urea y creatinina, ¿cuáles son los parámetros que se pueden utilizar mejor como biomarcadores de daño renal, aparte de la urea y creatinina? Sí, la albuminuria, por ejemplo, la proteinuria. Y está ahorita un marcador que es la relación proteinuria-albuminuria. Y no necesariamente en orina de 24 horas. Parece que es una orina espontánea. Hay que medirle albúmina, hay que medirle albúmina, o sea, la albuminuria, la proteinuria, y se hace una relación. Y eso como que el más práctico, ¿no? Hay marcadores novedosos como la cistatina C, como el famoso KIM-1, como el N-gal, etcétera, etcétera, pero son un poco más complejos. Yo creo que sería lo adecuado a lo mejor albuminuria y proteinuria. Muy bien. Ahorita que tocó el tema de la BLDL, que la mayoría de los laboratorios no la eh, cuantifican, actualmente, ¿qué métodos podemos utilizar o utilizan los laboratorios para determinar la BLDL? La BLDL, pues se calcula, ¿no? Sí. Y se calcula por la fórmula de Friedewald, hasta lo que nos enseñaron hace mucho tiempo. En la actualidad ya hay una fórmula mejor, que es la fórmula de Martin Hopkins, y de hecho hay una fórmula mejor que la fórmula de Martin Hopkins, que es la fórmula de Samson. Así se debería calcular la BLDL. Y en realidad, ¿no? Ya yéndonos un poquito más para allá, en algún momento podríamos hablar de perfil de lípidos, eh, debería desaparecer, ¿no? No deberíamos reportar BLDL porque no nos dice nada. Entonces, hay que calcularla con nuevas fórmulas, las que les acabo de comentar, pero en un futuro va a desaparecer porque no nos dice absolutamente nada. Entonces, no vale la pena reportar BLDL. Muy bien. Respecto al ácido úrico, ¿qué pasa cuando tenemos niveles normales de ácido úrico en sangre, pero observamos cristales de ácido úrico en orina? Aquí la sobresaturación es a nivel renal.
por ahí hay algunos fármacos que impiden la reabsorción renal del ácido úrico. Pues tiene que ver con la precipitación. Tiene que ver con la precipitación y con la nucleación del cristal, pero, pero más a nivel renal. O sea, la concentración se está incrementando, se está saturando a nivel renal porque no se está reabsorbiendo de manera adecuada y se empiezan a precipitar, se empiezan a nuclear los cristales en el riñón y se quedan ahí o se van a orina. Perfecto. Ya creo que una de las últimas preguntas que hacen aquí, bueno, una de varias, ¿no? Porque hay Claro, muchas adelante. preguntas, ya luego en una próxima ponencia pueda usted ayudarnos. ¿La creatinina tiene alguna relación con el exceso de fibrina presente en el suero? No sé si le haya tocado. Mm, híjole, de entrada no tengo una respuesta. Estoy pensando la posible relación Ujú. de si podría tener una relación. No me ha tocado, o no he prestado atención sinceramente, pero híjole, creo que no encuentro ninguna relación directa Con la aquí, fibrina. aquí en el momento, exactamente. Muy bien. Bueno, creo que hay varias preguntas más, ¿no? Ya creo que toda tarde y noche en tratar de contestarlas, ¿no? Pero creo que ahí la vamos a recopilar. Si nos puede dar más adelante a responderlas, pues se lo agradeceríamos. Claro que sí, si gusta, damos otros 10 minutos si quiere. No sé si no hay Muy bien. inconvenientes, si sigue habiendo preguntas. A ver. Otros 10 minutos podemos responder más Sí, está preguntas. bien. En el caso, lo comentó de las carnes rojas en el ácido úrico que pueden incrementar, ¿no? En el caso del alopurinol, que disminuye solamente el ácido úrico en sangre, ¿tiene beneficio realmente? Ya que no se está tratando la causa raíz, solamente pues los niveles altos de ácido úrico. Sí, de hecho, mm, creo que ya lo mencionó en su pregunta, ¿no? Lo ideal pues Sí. sería quitar el problema de raíz, que sería el consumo de carnes, como lo mencioné, de fructosa, de café, de alcohol. Pero al ser un cuello de botella, si quitamos a la última enzima que hace la síntesis de ácido úrico, en teoría sí se podrían seguir consumiendo estos productos. Consumiendo alopuridol no se sintetizaría el ácido úrico. Sin embargo, tiene sus efectos contrarios, ¿no? Porque un producto antes, el que era la xantina, es prooxidante, ¿no? Entonces Ah, va a ejercer estrés oxidativo. Entonces se puede hacer, pero lo ideal es obviamente que a lo mejor se tome la lupuridol y pues que dejen de consumir estos productos glucosa. cárnicos, alcohol, café, etcétera. Muy bien. Aquí hace otra pregunta, bueno, como una tipo de afirmación, o duda. Hola, buenas tardes. ¿Es cierto que al no separar el suelo del paquete globular, después de centrifugar, estos eritrocitos centrifugados afectan a la glucosa? Sí. Los eritrocitos siguen viables, ¿no? De hecho, pues, obviamente están en su medio natural, que pues es el suero, ¿no? Es el plasma. Entonces, al tenerlos en el tubo, obviamente las condiciones de oxígeno y todo eso, pues va a disminuir, pero pues sigue ahí habiendo el suero y todo eso. Y siguen consumiendo glucosa. La glucosa del plasma, glucosa del suero, al estar en contacto con los eritrocitos, pues los eritrocitos siguen consumiendo glucosa. Entonces, aquí lo recomendable es centrifugar inmediatamente. Inmediatamente que se toma la muestra, inmediatamente se separa, ¿no? Aquí a lo mejor la ventaja es que ya hay tubos que tienen el gel separador. Entonces, aunque ya no transvasen el suero a otro tubo, pero pues ya está separado el paquete celular de los eritrocitos, principalmente del suero, y ya no se da esa Ajá. parte. Por ahí me parece que existe por ahí una regla, ¿no? Que si, por ejemplo, la sangre se quedó total, la sangre total sin separarla 8 horas, Ajá. se hace una corrección de la glucosa, o sea, le sumas glucosa a la determinación que hiciste. Por ahí alguna vez me comentaron, en realidad no sé, no se debería de hacer, pero sé que lo hacen, ¿no? No me había tocado, no me había escuchado esa regla que acaba de comentar. Que Sí, no se debería hacer, pero he sí. escuchado que por ahí la hacen y pues a lo mejor digo, pues en lugar de reportar un resultado mal, pues a lo mejor se corrige, no, no debería hacerse, o sea, debería separarse inmediatamente, pero a lo mejor si lo corrigen, pues, estaría un tanto de lo peor lo mejor, ¿no? Bueno, gracias. Igual la otra pregunta, ¿en las embarazadas se puede contar una urea, bueno, es casual, una urea baja?
en las pacientes embarazadas. Sí, 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 podría ser. Em, sí, es que puede ser, ¿no? Recuerden que el metabolismo en personas embarazadas se cambia, se invierte completamente, ¿no? En el caso de los triglicéridos es normal que estén altos, la glucosa está alta, el colesterol está alto. Aquí la urea está baja. Sí, sí, puede ser, ¿no? Porque parecería que se utiliza más el recambio para sintetizar nuevas proteínas, puede estar incrementada, pero yo creo que sí, está baja porque estamos utilizando los aminoácidos para sintetizar nuevas proteínas de los tejidos, obviamente del nuevo ser vivo. Sí, podría relacionarse. Muy bien. En el caso de los pacientes pediátricos, sus valores de triquios son bajos. Ahí se puede sospechar de resistencia a la insulina. En los pediátricos, Ajá. habría que definir la edad, ¿no? Porque a lo mejor un pediátrico, me parece que todavía son hasta los 14 o Sí, 15 años, ajá. ¿no? Y si ya están en una etapa prepuber, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si son pediátricos neonatos o pediátricos de 2, 3 años, bueno, va a depender, ¿no? La pregunta es muy amplia como para pediátricos, pero sí podrían estar bajos por resistencia a insulina, pero más los pediátricos de mayor edad, ¿no? Los prepuber, por ejemplo, a Ujú. edades de, a edades de 14, 15 años más o menos. Perfecto. Y ya como última para cerrar la tema de preguntas, ¿cuál sería el ayuno correcto para un mejor resultado y si es necesario llegar a una dieta antes, el día antes y al laboratorio? Va a depender de qué parámetros, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad el perfil de lípidos, ya dicen por ahí muchas guías internacionales que ya no se necesita ayuno. El problema del ayuno en la parte metabólica, pues es que se tiene que estandarizar, ¿no? La glucosa estandarizada en ayuno, los triglicéridos, el colesterol. Hay que recordar que la parte del ayuno es para quitar la lipemia. Ujú. ¿No? Recuerden que la lipemia es un interferente analítico en el espectrofotómetro, en el color, ¿no? De las reacciones, porque la urea pues, nos da de color verde, las proteínas nos dan de color amarillo, la glucosa nos da de color rosa, y si la lipemia interfiere con esta absorbancia, entonces pues es un problema, ¿no? Entonces, para la parte metabólica, por ejemplo, para el perfil de lípidos, son 10 horas. Para la glucosa se ha establecido 12 horas. Hay algunas pruebas que no necesitan ayuno, pero se hacen en ayuno para evitar este interferente analítico que les comento. Entonces, va a depender de como de el Mm, parámetro o qué queramos buscar en la química sanguínea. Perfecto. Entonces, bueno, yo creo que ya terminamos con la sección de preguntas, doctor. Más me queda agradecerle por prestar aquí su participación, su conocimiento con todos nosotros los colegas, que la verdad sí se juntaron varios, no nomás de México, de parte de toda Latinoamérica, ¿no? Sí nos juntamos, la verdad, varios. Agradecerle y pues esperamos que en un futuro pues aquí nos estemos esté con nosotros ya por separado, ¿no? Porque como comenta es mucho, mucho tema. Al menos en lo personal me faltaba una actualizada. La verdad Claro que sí. sí me llamó la atención, voy a investigar un poco más en lo personal y esperemos Claro que que en sí. un futuro pues nos pueda apoyar ahí con unas diapositivas de cada una y pues de otros parámetros más relacionados a la química, la insulina, por ejemplo, que es muy importante, ¿no? Incluirla ya Perfecto. junto con los demás. Pues claro, con toda la disposición. Sería un honor para mí compartirles un poquito más de esto. Les comentaba, a lo mejor fue muy básico en ciertas cosas, a lo mejor me fui muy rápido, pero es un tema muy amplio que lo podríamos expandir y sacarle jugo y exprimirlo muchísimo más horas. Pues muchísimas gracias, gracias por la invitación, Químico Darío, gracias a todos los participantes por estar aquí, por su asistencia, por escucharme. Espero que les haya servido un poquito de lo que les compartí. También por ahí si hubo dudas, si algo no dije bien, pues por ahí está mi correo. Con gusto estoy abierto a todas sus observaciones. Pues no me queda más que agradecer su presencia. Nuevamente, gracias por la invitación. Y pues yo creo que nos vemos en la próxima. Claro, Un doctor, muchas gusto. gracias. Ya para terminar, hay varios colegas que nos ven por Facebook que no se inscribieron. Si les interesa la constancia, pues todavía pueden adquirirla, ¿no? Pueden mandar mensaje por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, y ahí los estaremos atendiendo. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos a la próxima. Saludos.